Bueno, arrancamos. Bueno, hoy nos acompaña Ignacio Flerkin. Ignacio es licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje y es uno de los socios fundadores de Bulla. Hizo estudios de grado en FADU, realizó estudios de posgrados también en la FADU junto a Adamo Faiden y Ricardo Rojas. Es docente universitario y coordinador de talleres de experimentación desde 2006 en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Morón y la Universidad de Palermo. Ha dictado diversas conferencias en Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile. Fue orador en diversos congresos como Landscape Arts Urbanism in the America, organizado por la Harvard GCD y Office for Urbanization en Buenos Aires. Ignacio ha organizado diversos ciclos de conferencias como Guaranismo junto con Monoblog, Ecología Urbana y Escape, un espacio creado en 2012 como laboratorio de cruce de conocimientos y como think tank de Bulla a escala territorial. Dentro de Bulla, Ignacio se caracteriza por motorizar la búsqueda de nuevos territorios, la exploración, la conceptualización y el corrimiento de los límites disciplinares en búsqueda de nuevas zonas proyectuales. Bueno, bienvenido Ignacio. Ignacio es una persona que ha sabido articularse muy bien con otras disciplinas, de ellas con la nuestra, así que nos interesa muchísimo el aporte de su mirada, de su disciplina, pero también cómo puede traspasarlas hacia otros lugares. Así que Ignacio, ahora si querés compartir pantalla y es todo tuyo. Bueno, muchas gracias Mariano nuevamente por la invitación, por la organización de todo esto y por la presentación. Voy a intentar compartir pantalla. Y contarles un poco de qué va la charla, qué va la presentación que armamos para hoy. Confírmenme si ahí se ve bien. Sí, perfecto. Ok, buenísimo. Bueno, hoy un poco la charla que estamos presentando y que de alguna forma armamos para este año, y sobre todo la hemos ido modificando en el tiempo de pandemia, está armada en dos partes, básicamente. Una primera que es como una genealogía sobre el paisaje, sobre la naturaleza, sobre la ecología, sobre el ecosistema, y cómo se va cruzando definitivamente con la cultura, con las personas que trabajan y conviven en ella. Y una segunda parte tiene que ver con la producción de Bulla y de Escape, básicamente, ¿no? Entonces, en ese hilo es que vamos a ir hoy recorriendo a modo de narrativa continua un poco una visión que nosotros tenemos y que hemos ido construyendo en estos 10 años. Algunos por ahí ya conocerán de qué se trata Bulla y otros no, así que voy a aprovechar para volver a contarlo desde el principio. Como decía recién Mariano, Bulla es una oficina de planificación y diseño del paisaje, fundada por 3 licenciados, que es Ana, Lucía y yo, licenciados en Planificación y Diseño del Paisaje, que es una carrera que se dicta en FADU, en concordancia con la Facultad de Agronomía, con lo cual es una carrera que por ahí alguno de ustedes ha cursado en el CBC o ha compartido alguna materia, pero de la cual se sabe muy poco y somos muy pocos. Pero en definitiva es una carrera que nace a partir de una amalgama, de una hibridación entre 2 conocimientos, entre un binomio de 2 saberes que históricamente parecían antagónicos, ¿no? O sea, el de la cultura, el del urbanismo, el de la arquitectura y el del diseño, con el de las ciencias naturales. Entonces, de alguna forma van a ver que todo este proceso y en los 10 años que llevamos como oficina produciendo proyectos e investigaciones, tiene que ver un poco con continuamente ir repasando esa tensión que existe entre esos 2 puntos y ir viendo de qué manera podemos ir reformulando una nueva visión de la disciplina. Como les decía recién, Bulla nace y quedó definido de una manera muy fuerte hace 10 años, casi como una acción para poder instalar dentro de la sociedad civil y dentro, digamos, de las disciplinas que nos rodean, entre ellas la arquitectura, el concepto de paisaje nuevamente dentro de la escena pública, ¿no? Dentro de la escena de las mesas de discusión.
Con lo cual, bulla, desde su etimología, se define como ruido, como barullo, como quilombo, pero también se define como cambio y también como la posibilidad de hacer visible algo que está invisible, ¿no? Entonces, desde esta génesis, si se quiere, un poco de una acción, casi como de una guerrilla, es que nace Bulla en Buenos Aires hace 10 años. Lo que ven ahí abajo, lo voy a comentar rápidamente, es un loguito de LIPA. LIPA es un protocolegio que formamos con otro colectivo también de licenciados hace ya 2 años. Van a ver que muchas de las cosas que nosotros hacemos desde Bulla, desde LIPA, desde Escape, desde las distintas áreas en las que vamos trabajando, tienen que ver justamente con volver a traer algunos temas que estaban olvidados en algunas mesas de discusión y volver a producir la construcción de una disciplina que había estado olvidada para nosotros casi todo, durante todo el siglo XX, que es la disciplina del paisaje. Entonces, de alguna forma, la charla de hoy va a atravesar permanentemente estos dos ejes, ¿no? Por un lado, el ecosistema, y vamos a ir dilucidando por qué no le llamamos más naturaleza, si se quiere, al entorno o al medio natural, y van a ver por qué también cambiamos o vamos modificando la terminología desde el hombre hacia las personas para poder tener un rango y un espectro mucho más inclusivo en los tiempos actuales. Entonces, como les decía recién, Bulla es una oficina prácticamente de proyectos, proyectos de espacio público, proyectos privados, proyectos en la ciudad, proyectos fuera de la ciudad, de diversas escalas, que ha ido construyendo todo un dispositivo de anclaje, como decía Mariano, con un montón de disciplinas, principalmente con la arquitectura, porque tenemos casi como una génesis y un ADN muy parecido, pero también con otras que son satélites a la disciplina del paisaje, como puede ser la ecología o todo lo que tiene que ver con las ramas de las ciencias naturales o incluso de la sociología. También está Escape, que dentro de este satélite o de esta máquina, de este sistema, digamos, de trabajo que tenemos, Escape nace como un dispositivo paralelo que va retroalimentando muchas veces la acción de Bulla de la oficina cotidiana. Y por último, con esto voy a cerrar la charla, les voy a contar de qué se trata Común, que es un proyecto ya híbrido que mezcla arquitectura, el aspecto social y ambiental en la construcción de un edificio que es una vivienda comunitaria que está hoy en curso en la ciudad de Buenos Aires. Entonces les contaba recién esto de que Bulla van a ver que uno de los grandes temas que tiene siempre es la revisión disciplinar y hasta dónde las disciplinas nos sirven y hasta dónde nos interesa más diluirlas, si se quiere, entre otras. Esto es todo el equipo de trabajo de Bulla, que digo, no soy solamente yo, sino que es todo este equipo mixto, heterogéneo, que ya desde el vamos está dado por una mezcla entre arquitectos y licenciados y otras ramas más que han desarrollado en torno al paisaje, que en definitiva de noche, y ya hace unos 5 años, aparece Escape, ¿no? Este dispositivo nocturno de difusión, de compartir, y que en definitiva empieza a crecer en el último tiempo y a empezar a tomar forma casi de agencia ambiental, ¿no? Escape es este ciclo de charlas que reúne gente de noche, compartiendo una birra. Ahí lo vemos a Max Solward y a José Dadón, un arquitecto y un biólogo, conversando sobre uno de los ejes de escape que es el territorio líquido, ¿no? Pero nos interesaba poder volver a traer parte de las discusiones del paisaje a las mesas intelectuales y sobre todo sociales, ¿no? Y por último, Común, como les contaba recién, que es un proyecto de cohousing colaborativo, autogenerado en gran parte por nosotros mismos también, en donde estamos de vuelta haciendo un experimento sobre cómo podríamos funcionar el aspecto social de una comunidad, el aspecto ambiental, paisajístico, si se quiere, y arquitectónico, todos metidos en una misma mesa desde el minuto cero, que es casi como un laboratorio y un ensayo. Entonces, como les contaba hace un ratito, nosotros nacemos hace 10 años en Buenos Aires y ese fue el lugar donde quisimos destinarlo como primer objetivo, ¿no? Como volver a pensar el paisaje de las ciudades, tanto el paisaje privado que nos relaciona directamente como también el paisaje público, ¿no? Estos grandes parques y plazas que tenemos, estos legados de los paisajistas históricos, cómo hoy podríamos volver a repensar el espacio público como un territorio del paisaje. Con el tiempo hemos ido expandiendo nuestra estructura de un modo bastante flexible y hemos ido creciendo y ampliando también el mapa donde nos íbamos moviendo o trabajando. Y a medida que nos íbamos expandiendo hacia el territorio empezamos a hacer relecturas sobre el sistema, sobre la matriz, si se quiere, natural o el ecosistema en el cual íbamos trabajando. Y empezamos a entender de que
más allá del mapa político o más allá del mapa cultural, el que nos estaba empezando a interesar más era este mapa, que en este caso es el de los grandes biomas de Sudamérica, lo que se llaman los biomas globales o regionales en algunos casos, porque entendíamos que muchas veces esta era nuestra hoja de ruta a la hora de entrar a cualquiera de los proyectos, ¿no? Todos sabrán que los biomas, digo, son estos grandes ecosistemas que muchas veces compartimos con países limítrofes, pero que en definitiva nos están hablando de una cierta homogeneidad en clima, en flora, en fauna, en topografía, en precipitaciones, en una cantidad de variables de naturaleza que dan como resultado en un tiempo y en un espacio un paisaje determinado, a esta escala, ¿no? Entonces, de alguna forma, empezamos a tener estas relecturas sobre el ecosistema, que es como casi la mitad de nuestra cabeza venía todavía pensando en ese sistema de las ciencias más, las ciencias naturales, y de alguna forma nos interesaba ver de qué manera podíamos repensar. Y cuando hablamos de repensar las ciencias naturales, y eso es una licencia que el paisaje se toma, porque también el paisaje tiene como una escala espacial y temporal muchas veces distinta a la de la arquitectura, nos tomamos algunas licencias para revisar casi la historia de las personas, en este caso del Homo, como especie dentro del ecosistema terrestre, pero repensar cómo han ido en el tiempo pasando esos acuerdos, esos contratos que iban generando con los fenómenos naturales, ¿no? Entonces, pasamos de una primera instancia donde la personificación, digamos, de los fenómenos naturales daban cierto sentido, por eso hablamos en estos primeros capítulos del pasaje de las creencias a las ciencias y cómo la historia universal nos ha definido como seres de técnica, como seres de ciencia en definitiva, y cómo ese sujeto tecnificado, ese sujeto de ciencia ya en la época romántica, ha empezado a entender, y esto está muy anclado en la historia del paisaje con el romanticismo, cómo es el pasaje de este caos, de esta naturaleza caótica, de este mundo desordenado, a un mundo totalmente ordenado y explicado a través de la razón, que tiene que ver con el cosmos y más adelante con la ecología. Y este tercer binomio que nos interesa, y más en tiempos de pandemia, repensarlo, tiene que ver con cómo podemos pasar de lo binario a lo múltiple, ¿no? De qué manera podemos dejar de lado este pensamiento, como diría Haraway, binario, a veces entre arquitectura y paisaje, entre privado y público, entre orgánico y inorgánico, y lo que fuera, y pasarlo a un espectro mucho más ampliado, no solo desde la naturaleza, sino desde el urbanismo y de los aspectos sociales. Pero en definitiva, cuando hacemos una revisión de estos acuerdos que han pasado en la historia de la humanidad, que tenemos de vida, está bueno hacer un zoom out, bien alejarnos bastante para entender en qué punto estamos nosotros hoy interactuando sobre el ecosistema global. Este es un esquemita que muestra, digamos, la historia de las especies en la Tierra, desde su origen, y el puntito que ven a la derecha chiquitito dice humanos, y ahí por debajo dice los neandertals, que son extintos, ¿no? Entonces, cómo a veces también volver a alejarnos un poquito del centro de esta mirada antropocéntrica para alejarnos y entender en qué momento estamos nosotros accionando sobre el ecosistema terrestre. De igual manera, cuando queremos pensar a veces el origen, tanto de los continentes, o por ahí a veces de ciertas composiciones botánicas que hoy empiezan a estar de vuelta en boga en algunos lugares que se empiezan a encontrar, nos interesa entender en qué momento Gondwana empezó a desprenderse y qué parte de eso arrastró hacia un lugar y hacia otro, y en definitiva entender que en un momento estuvieron unidos y cómo se han ido las especies de alguna manera diversificando. Entender también de que el periodo cuaternario es, de alguna manera, es el periodo geológico en el cual nosotros hoy nos encontramos de una manera muy grande, pero en definitiva para las ciencias es importante porque a partir del cuaternario es cuando muchas de las especies animales y vegetales han desarrollado sus últimas tecnologías y muchas de esas especies que sucedieron a partir de la última glaciación son muchas de las que hoy en día encontramos. Por ejemplo, la reproducción de especies a través de flores. La flor es una tecnología reproductiva, digamos, de la última tecnología que tuvo la botánica, por así decirlo, ¿no? Y cuando hablamos de botánica y hablamos de cómo las ciencias naturales se han ido desarrollando a medida que iban conociendo los distintos continentes, que iban entendiendo y corriendo el eje también de Europa como centro del planeta, empezaban las primeras clasificaciones de los mapas, ¿no? Las primeras cartografías muy básicas hoy para nuestra mirada, pero sí nos interesa empezar a entender de qué manera esa clasificación iba dando sentido a algunos elementos y de alguna forma iban construyendo una idea de naturaleza.
Para que se sitúen un poco, esto es en el momento en el que los grandes naturalistas y expedicionarios iban a recorrer el mundo a encontrar ciertas especies que no conocían, las clasificaban, las disecaban en muchos casos y las transportaban, y de alguna forma empezaban a construir lo que es el mapa de la botánica sistemática. En este caso, la imagen que ven es una especie que es nativa de acá de Buenos Aires, de la zona nuestra, es una solanácea. Es una especie que pueden encontrar en canteros abandonados en la ciudad de Buenos Aires, pero en definitiva nos interesa entender cómo se compone, digamos, una especie completa, desde el género, el epíteto, y por último, el naturalista que la descubrió, y también el registro de que existían para estas plantas muchos de esos registros antes a las culturas occidentales. Pero de alguna forma, cuando nos vamos alejando, van a ver que la historia del paisaje, entre esos binomios clásicos, hay uno que es muy interesante, que tiene que ver con del telescopio y el microscopio, ¿no? Como estas dos escalas de análisis que muchas veces están completamente conectadas y podrían llegar a hablar de lo mismo. Y nos gusta ir repasando un poco la historia de algunos naturalistas que han estado investigando en esta línea, en el caso de Humboldt, que ha dejado un legado de documentos maravillosos, y nos interesa también la explicación de por qué y cómo es que Humboldt empieza a describir la formación de los climas, y luego de los climas, los biomas en las distintas latitudes. Y también las expediciones que Humboldt hace, no solo en Europa y en Asia, sino las que nos interesan mucho son las que hizo Sudamérica, sobre todo Colombia, Ecuador. Pero lo interesante de Humboldt es que además de ir describiendo la botánica, además de ir representándola también pictóricamente en el espacio, lo que iba de alguna forma era como haciendo una catalogación y una documentación de patrones que luego los iba a comparar en distintos lugares del mundo, ¿no? Este es el caso del corte de la cordillera de los Andes en un lugar puntual, y lo que hace acá en este corte nos gusta porque lo que va haciendo es va clasificando la botánica a la vez que la va representando en simultáneo, y con esto va explicando también patrones y órdenes que en la naturaleza iba configurando ese lugar, ¿no? Desde la altitud, desde la presión, desde la temperatura. En definitiva, empezaba a aparecer la primera idea de ecología, o lo que él llama el cosmos en su libro principal, que tenía que ver con esta idea de que muchos de los fenómenos están conectados e interconectados. De eso de alguna forma se trata la ecología. Humboldt lo va comparando a su vez con otros sistemas de macizos de montañas, como los Alpes y los Himalayas, y de alguna manera va reconociendo de que el territorio tiene patrones similares, aunque sean distintos y sean específicos en cada lugar. Y la cordillera de los Andes nos interesa, si bien Humboldt llegó hasta Ecuador, pero nos interesa mucho en nuestro territorio argentino, porque son de estos fenómenos que están en total relación con otro extremo de lo que puede ser nuestro país. En el caso de la región pampeana, de la provincia sobre todo, está formado básicamente por un elemento que es el viento, es lo que nosotros llamamos la modelación eólica, es decir, la acción del viento sobre la cordillera de los Andes ha ido produciendo, por un lado, la erosión de la cordillera y la deposición de un manto de partículas muy particulares que le confiere a estas llanuras un blend edáfico muy particular, y por otro lado ha ido produciendo y modelando, ¿no? Como dándole forma a todo un sistema dinámico que tiene que ver con el sistema de cuencas, con el sistema de arroyos, de lagunas, digamos, en definitiva todos los cuerpos lacustres que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires también. Bajo un fenómeno que es muy interesante, que se llama el sistema de cubetas de deflación. Cuando hablamos de que la cordillera de los Andes es una cordillera joven, a diferencia de otros macizos, como puede ser el de Brasilia, o incluso el que tenemos en la provincia de Buenos Aires de Ventaña, que son mucho más antiguos, esta erosión del viento que va puliendo, digamos, los picos, va depositando este manto loésico. También cuando pasa por la Pampa, lo que va haciendo es como que va tallando el territorio y va produciendo esto que vemos en la imagen anterior, todo este sistema de lagunas, de bajos, que muchas veces son lagunas permanentes, a veces son lagunas temporales, a veces son lagunas efímeras, o simplemente lagunas que aparecen en un momento determinado, pero que están íntimamente relacionados con esto que les contaba de la acción eólica que viene también atravesado desde la cordillera, y que en definitiva le da sentido a todo el sistema pampeano, incluyendo a la de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando nosotros estudiábamos y recorríamos la provincia con los naturalistas, con nuestros maestros ecólogos, de alguna forma nos iban explicando de que más allá de estos efectos de viento,
estos elementos como más regionales que se dan en un paisaje, también hay otros, como las especies indicadoras en botánica, que te anuncian el cambio de algún elemento en el paisaje. Muchas veces el paisaje, digamos, lo terminamos de entender a partir de la razón, de esta construcción cultural que hacemos, pero en este caso puntual de la imagen es un Disticlis spicata, es una especie que es una gramínea que crece en la provincia de Buenos Aires, que es indicadora, es decir, cuando empezamos a reconocer en el territorio que aparece esta especie es porque allí hay un indicio o una marca de que en algún momento hubo agua y esa agua fue salina, seguramente a partir de la emanación de una napa de agua salina, que son parte de las dos aguas que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Pero cuando hablamos del agua también es uno de los temas que nos gusta como volver a repensar. El ciclo del agua sobre todo es un tema que nos interesa mucho y sobre todo porque entendemos que Buenos Aires y La Pampa, y diría también incluso toda la Mesopotamia, son paisajes de agua principalmente, ¿no? Entonces en este mapa invertido, que lo que ven en el centro es la Antártida, que es uno de los temas también que hemos estado investigando. La Antártida sabrán que funciona hoy como un dispositivo casi de regulación o de monitoreo, si se quiere, de variaciones climáticas o de variaciones de parámetros ambientales a nivel global. La Antártida es un continente que es de roca, que como les contaba antes, en el momento estuvo unido a lo que es la Patagonia, unido a Sudáfrica, unidos a Oceanía, y que en un momento se terminó de desprender, pero que hoy tiene por encima de esa roca una capa de más o menos 2.000, 3.000 metros de hielo permanente, y que en el paso del invierno al verano, la Antártida engrosa o ensancha, duplica su superficie y la vuelve a contraer todos los años. O sea, este dibujo que ven acá tiene que ver con cómo cambió la forma del perímetro de este continente de hielo, de roca y hielo, del 67 al 69, ¿no? Y cómo a partir de estos fenómenos de congelamiento y descongelamiento, que es un fenómeno físico-químico que hemos estudiado todos en la secundaria, empieza a activar toda una cantidad de cadenas tróficas, desde el desprendimiento de algas hasta el funcionamiento de los kriles, hasta por último la llegada de los mamíferos de mar, que son, yo diría, como de los últimos grandes mamíferos que todavía conservamos en la Tierra, básicamente porque el agua y los mares han sido parte de los cuerpos menos antropizados en toda la historia de la humanidad. Pero alguien también se animó a ensayar qué pasaría si en un momento se descongela la Antártida, ¿no? Cómo volvería a aflorar todo este paisaje que está por debajo de todo este hielo. Y lo que aparecería en esta hipótesis es un paisaje que hoy no existe en el mundo de tal forma, porque es una botánica que mezcla de pronto ciertos helechos que hoy crecen en Australia con ciertas especies arbóreas que crecen en los bosques andino-patagónicos, ¿no? Entonces por ahí podríamos tener coigües con especies de helechos metidos en un continente que hoy sería impensado, pero hay especulaciones sobre lo que puede ser la Antártida descongelada y todo el sistema de banco de semillas y genético que hay por allí por debajo. Pero en definitiva, digo, más allá de ir analizando todos estos temas puntuales, nos interesa principalmente el nacimiento de la ecología, ¿no? Esto que hablamos hace un ratito de cómo, de alguna forma, Humboldt va construyendo esta idea de cosmos, de orden universal, a partir de este mapa botánico universal. Es decir, imagínense que en ese momento no se conocía prácticamente todo el continente americano y empezaban a aparecer un montón de información que tenían que de alguna forma clasificarla, y cómo de esta ecología incipiente o inicial, que la ecología, digo, para hacer un breve repaso, es una ciencia dura, es una ciencia clásica que lo que hace básicamente es lee la diferencia de la heterogeneidad en el territorio. Es decir, la ecología va midiendo cómo es la relación entre especies vegetales con otras especies vegetales, y especies animales con vegetales y animales con animales. En definitiva, es como una especie de resultante de todas estas interacciones. Pero que a mediados del siglo XX en Holanda, frente a la necesidad de empezar a planificar un territorio que era muy finito, nace la ecología del paisaje. La ecología del paisaje, a diferencia de la ecología clásica, la humboldtiana, es que define que las personas, nosotros, digo, en ese momento los hombres, eran parte de ese ecosistema. Ya no existía una naturaleza lejana que nosotros la estábamos analizando por fuera nuestro, sino que hoy la cultura, la arquitectura, el urbanismo, la sociedad en definitiva, estaba empezando a modificar gran parte de todas las variables de este ecosistema.
Este esquema, que es un gráfico basado en la teoría de los sistemas de Sena B, que es un ecólogo también de mediados del siglo XX, ya casi fines del siglo XX diría, refiere un poco a esto, ¿no? A cuál puede ser la resultante de un paisaje en un espacio y en un tiempo determinado. Imagínense que el paisaje es un fenómeno que está en permanente cambio, casi en cámara lenta para nuestros ojos, para nuestra escala vivible. Y ahí la pequeña intervención que le hicimos, como les contaba al principio, es que en vez de ponerle hombre en ese cuadrito, en ese conjunto, le pusimos personas, porque personas también habilita como un rango, un espectro social mucho más amplio, y no está solo basado en la hegemonía del varón, sino que en personas se empieza a entender como una mirada social mucho más abarcativa. Y en definitiva, la teoría de los sistemas lo que nos aporta a la hora de pensar un territorio, una ciudad o incluso un proyecto, podría ser un proyecto de una plaza, de un parque, es empezar a ensayar estos escenarios, ¿no? Estos campos de fuerza, estos campos energéticos, como llamamos, que tienen que ver con las resultantes de una cantidad de interacciones determinadas. Es lo que nos permite también a veces empezar a pensar un proyecto antes de agarrar el lápiz, antes de proyectarlo como nosotros lo entendemos. Y de alguna forma, cuando volvíamos a repasar nosotros en nuestra acción de vuelta, ¿no? Como las cartografías, empezábamos a entender de que había unos nuevos mapas a construir, el nuevo mapa de la Argentina, basado en esta gran parte del territorio líquido. Digo, Argentina es un país que tiene más del 30% de superficie de agua y no lo tenemos aún investigado ni desarrollado, digo, ni explotado mucho más aún. Pero lo que nos interesan son estos mapas, ¿no? Que es el mapa de la izquierda, es el mapa de las ecorregiones, que son para nosotros como las provincias ecológicas. Cada una de estas manchas, como el que veíamos en el mapa anterior, da una idea de un proceso, de una uniformidad, de una resultante determinada sobre un lugar, ¿no? Entonces, a partir de esto sabemos que cuando estamos trabajando en la región pampeana se nos va a dar una serie de factores, una cantidad de factores determinados, y cuando estamos trabajando en el anillo que está por afuera, que es el verde clarito, que es el espinal, hay variables que son distintas a las de ese lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera podemos empezar a sacar conclusiones también previo a la entrada del proyecto? Y el mapa de la izquierda, el mapa de la derecha, perdón, es un mapa de fitogeografía, es decir, da un paso más al de las ecorregiones y empieza a contarnos, a relatarnos cómo es un lugar determinado a partir de la composición de las comunidades vegetales. Y cuando estudiamos la Pampa, digo, la región pampeana, que digo, Buenos Aires está casi metido en ese fuelle entre varios ecosistemas, pero en definitiva, cuando uno se aleja 1 o 2 horas de aquí, ya está metido en la región pampeana pura. Entendemos que no hay una sola pampa, ni que tampoco la pampa es plana, ni que tampoco es seca, ¿no? Que hay una serie de pampas, que cada una está determinada, como hablábamos antes, por acciones eólicas, acciones de agua, durante mucho tiempo. Y en definitiva, en cada una de estas pampas, y a medida que vamos haciendo zoom, en cada una de estas regiones vamos encontrando características particulares en cada una. Por ejemplo, la pampa deprimida, que tiene que ver con la cuenca del río Salado, que desemboca en la bahía de San Borondón, tiene una condición topográfica, de humedad, de inundación muy distinta a la que puede tener la pampa austral o la pampa ondulada, que es donde Buenos Aires en definitiva se termina montando, ¿no? Y cuando hablamos de Buenos Aires, digo, nos interesa de vuelta repasar un poco sobre qué ecosistema montamos nuestra ciudad, o sea, en qué paisaje estamos definitivamente viviendo hoy, a pesar de que tengamos capas y capas de información cultural cargadas encima. Entonces, Buenos Aires está montada sobre, yo diría como sobre 3 grandes ecosistemas. Uno tiene que ver con la pampa ondulada, que es esta parte del norte de la pampa, está como poceada, que tiene arroyos y ríos. Y el otro paisaje que tiene que ver con lo que son las islas y deltas del Paraná, este gran humedal que tenemos, que luego desemboca en el estuario. Y en el medio hay un paisaje determinado que se llama el talar. El talar es un paisaje que va más o menos a partir de un accidente que va desde San Nicolás o de San Pedro al norte de la provincia y podríamos llevarlo hasta la bahía de San Borondón, por así decirlo. Es como todo este paisaje de borde se llama talar. Talar básicamente porque la principal especie botánica es el tala, es una especie endémica de acá muy particular, pero el talar lo podemos dividir en 2 partes también. O sea, el talar de la Barranca, que es la famosa barranca que nosotros conocemos de Buenos Aires, ¿no? Este desnivel que se da entre el río y la pampa ondulada, que puede llegar a tener 35 metros, que en Buenos Aires quedaron relictos en algunos lugares. Y por último, lo que es el talar del Bardón, que se da pasando La Plata, que es todo un talar que es como si hubiese estado más estirado,
es lo que se denomina una albúfera, o sea, un lugar que ha estado cubierto por agua del mar durante mucho tiempo. Si alguien alguna vez fue a Magdalena, a Punta Indio, toda esa zona verónica incluso, esa es toda la zona alta del Bardón, que tiene otras características botánicas distintas a la de la Barranca, ¿no? Pero en definitiva nos interesa como repasar estos esquemas didácticos, si se quiere, casi de manual de Capeluz, para entender que muchas de estas variables, mucho de este ecosistema, por más que hoy no lo veamos, sigue estando aún activo. Y también que lo podemos volver a reconectar de alguna forma. Y la ecología nos trae dos conceptos que nos parecen hoy interesantes y claves a la hora de estudiar los proyectos, que tienen que ver con la idea de bienes y de servicios. O sea, cuáles son los bienes que nos puede brindar un ecosistema, que puede ser hasta un ecosistema artificial, y cuáles son los servicios ecosistémicos que nos puede dar ese bien, ¿no? En este caso, a la izquierda, vemos acá en las islas y deltas del Paraná, el ciervo de los pantanos, un ciervo adaptado a la inundación, que va nadando de isla en isla, y a la derecha vemos la simbiosis que existe en el talar de Albúfera, al sur de Buenos Aires, entre lo que es el coronillo, que es una especie endémica también de esa zona, y lo que es la mariposa bandera argentina. Pero cuando seguimos construyendo como el límite de la costa, también vamos a los límites del mar, de la provincia de Buenos Aires, hasta Mar del Plata, por así decirlo, porque ahí se produce otro cambio también, otra agrogénesis en un momento determinado. Hasta allí tenemos como todo el sistema dunar bonaerense del norte, que digo, muchos nosotros hemos ido a la costa como lugar de ocio. El lugar de ocio del mar también tiene mucho que ver el romanticismo en la construcción de un hecho cultural de que es ir a la playa a mirar el mar. Pero también aparece durante el siglo XIX y XX la construcción del pinar, ¿no? Que el pinar no es un bosque, es un conjunto de pinos que han sabido de alguna forma domesticar las condiciones marítimas, las condiciones dinámicas, y han producido este fenómeno para que luego la sociedad y la arquitectura se puedan instalar en esos sitios determinados, ¿no? O sea, dejó quietos las dunas, aclimató el lugar ventoso y lo hizo de reparo de sol y de sombra, pero que cuando uno va a la costa, si mira un poquitito a la derecha de la ruta, va a ver que enseguida aparece la pampa deprimida, aparece la cuenca del Salado, aparece todo este paisaje súper rico que en muchas ocasiones ha producido inundaciones. Y esta pampa deprimida, en muchos casos también, tiene interacciones con otras líneas, con otros niveles de flora y de fauna. En el caso de que es el flamenco austral, el que ven arriba, es un flamenco que tiene un rango de movimiento muy amplio en el territorio. Puede estar de San Pedro de Atacama hasta la Patagonia, pero también en la provincia de Buenos Aires encontramos este flamenco, que va básicamente buscando los nodos o los hubs que son de aguas salinas, ¿no? Las lagunas de agua salada de la provincia de Buenos Aires son, digamos, un lugar, un punto de encuentro para estos flamencos que son increíbles, como también de otras especies que están adaptadas al sistema dunar bonaerense. Pero bueno, en definitiva, más allá de hacer esta revisión sobre una mirada casi naturalista, diríamos, sobre el lugar, el medio en el que vivimos, nos interesa también entender cómo la cultura, cómo los paisajistas históricos han ido construyendo como una idea también de relación, una idea de naturaleza, a medida que iba pasando el tiempo. Y dejo esta frase acá de Tim Morton, que es un filósofo que hoy está trabajando fuertemente los conceptos de ecología, también con este punto de los binomios que hablábamos antes, ¿no? Y él lo que plantea básicamente es esta definición de naturaleza, que es una definición basada puramente en el antropocentrismo, es decir, es una definición que hace el hombre puesto en el eje de la cuestión universal, en la cuestión territorial, y cómo hoy la ecología empieza a incorporar a las personas dentro de un sistema, dentro de un conjunto mucho más amplio, que es en definitiva al cual nosotros estamos empujando para ir o ensayando para ir a buscar, ¿no? Pero en definitiva, cuando uno analiza un montón de culturas que pasaron por estas tierras, está bueno repasarlas para ver qué información, qué registros, qué datos fueron dejando en esta serie de acuerdos que van generando las comunidades con la naturaleza, en ese caso. Y nos interesa mucho, como recién decía Mariano, el caso del territorio guaraní, ¿no? Esto que después llamamos guaranismo, ¿no? Como esta idea de poder pensar el urbanismo desde el agua, que es un determinado paisaje de agua, un paisaje que está definido por el tecoporá, ¿no? Con una idea de poder vivir en un lugar a partir sin dejar marcas, sin dejar huellas, en un fluir como en las aguas. O también luego lo que fueron las culturas jesuitas, que también han dejado y han hecho una hibridación muy interesante con las culturas originarias, con los pueblos originarios, en distintos lugares, y que han construido mapas, han construido pueblos,
en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, incluso en Brasil. Y también cómo gran parte de la cultura nuestra, de los pintores, ¿no? Esto es Pueyrredón pintando lo que puede ser hoy un paisaje en la zona de Olivos, eh, que empieza de vuelta a poner el foco sobre el agua, sobre ese territorio húmedo, empieza a dar cuenta o dar registro de una naturaleza que en ese momento quedaba, ¿no? Pero hablamos hace un rato de los naturalistas y hablamos de Humboldt. Humboldt fue también, contemporáneo a Darwin, un poquito después. Darwin sí visitó Argentina, estuvo en muchos de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, de la Patagonia. Y discípulo de Darwin es Florentino Meguino, es un naturalista argentino de la generación del 80, que Ameguino es uno de los que nosotros tenemos dentro de nuestro altar de naturalistas, básicamente porque a finales del siglo XIX él esboza un manifiesto que es casi un proyecto, es un ensayo proyectual de infraestructura en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con el fenómeno de cómo podríamos diseñar la inundación, ¿no? Los hechos de inundación y los fenómenos de sequía eran parte de un mismo problema, ¿no? O sea, en periodos que falta y en periodos que sobra, y cómo nosotros podríamos hoy pensar en proyectos que de alguna forma administren el agua y la rediseñen. La imagen que ven acá es de Pecuén. Pecuén es una de estas lagunas saladas que los flamencos australes van generalmente. Esto está bien al sur, cerca de Pigüé, Sierra de la Ventana. Conforma el sistema de lagunas encadenadas del oeste. Pecuén es el punto más bajo de todas esas lagunas. Y esta es una foto de los 80, en donde se pretendió aplicar parte del plan Ameguino, pero claro, al no tener registro e información adecuada de las variables hídricas del lugar, se produjeron las inundaciones de los 80, y Pecuén, muchos sabrán, quedó como arrasada debajo del agua, ¿no? Entonces, esta es una imagen de Pecuén de este año, a principio de año, antes de la cuarentena, que estuve por ahí, y van a ver que es como nuestra Pompeya pampeana, una ciudad totalmente arrasada por el agua, durante 20 años estuvo inundada, y cómo este urbanismo de alguna forma no la pudo ver de alguna forma, ¿no? Entonces, cómo el urbanismo murió en este caso. Las casas son blancas porque es un agua salina que justamente por eso atrae al flamenco y en la cual las culturas originarias tenían muchos mitos construidos en torno a ella. Pero en definitiva, no haber tenido la posibilidad de pensar en los registros, digamos, en estos registros territoriales a gran escala, produjo estas fallas. Pero también nos interesa detenernos un ratito en los paisajistas que han construido la cultura urbana, de Buenos Aires y de casi todas las ciudades de Argentina y muchas en Uruguay, que tiene que ver con el legado de los paisajistas europeos. En el caso de Thais, este es un mapa de lo que es el invernáculo principal del Jardín Botánico de Buenos Aires. Es un invernáculo desarmado, prefabricado y traído desde Francia. Y Thais es el gran paisajista argentino de principio de siglo, un paisajista que está hibridado de alguna forma en distintos periodos, en periodos muchos más versallescos, en periodos después muchos más de nativaje o de exploración sobre el territorio nacional. Pero nos gusta este plano y nos interesa el proyecto del Parque del Jardín Botánico porque habla de estos dos territorios, ¿no? Y estos dos Thais. Por un lado, un Thais que sobre Avenida Santa Fe, sobre el lugar plano, plantea como un parque bien versallesco, de ejes, de parterres, de clasificación casi ordenada, y cómo aparece una línea invisible ahí que es la barranca, una barranca que va hacia las eras, y cómo a partir del fenómeno de la barranca abre una nueva ventana para pensar las técnicas de proyecto, ¿no? Entonces, nos gusta que en este plano, más allá del ensayo botánico de la época, piensen que esto se hizo en paralelo al jardín zoológico, en un momento donde las ciudades estaban ensayando la adaptabilidad de las especies europeas y norteamericanas a la ciudad. Por eso Buenos Aires tiene estos árboles, tiene los plátanos en una primera instancia. Algunos habían sido generados por Sarmiento antes, pero luego Thais los termina de consolidar dentro de lo que son la gran domesticación botánica de la ciudad. Y en una segunda instancia, en las exploraciones que Thais empieza a hacer al norte, donde empieza a traer los grandes árboles que hoy reconocemos de la ciudad, como la tipa, el jacarandá, el palo borracho, el lapacho. Pero también nos interesa el rol del paisaje y este Thais que estaba recorriendo las cataratas del Iguazú previo a la creación del Parque Nacional. Thais fue el que realizó el primer proyecto sobre las cataratas y cómo el paisaje puede de pronto producir unos dispositivos o unas interfaces que permiten a un momento determinado de la cultura
entrar en una relación con algún fenómeno de naturaleza, como puede ser el caso del Salto, en este caso. Oltais, que construye el parque de la ciudad de Mendoza, un parque que tiene casi con unas condiciones ambientales, higienistas, si se quiere, para poder enfriar el viento, para poder enfriarlo y humectarlo también, y que pase a la ciudad de Mendoza generando unas condiciones climáticas en una ciudad que fue montada sobre un desierto. Pero también nos interesan los otros paisajistas, en el caso de Benito Carrasco, con la construcción de la Costanera Sur, esta gran pieza cívica, social, popular, si se quiere, que se relaciona con el Río de la Plata y está en contrapunto con un modelo de ciudad mucho más portuario, mucho más de infraestructuras grandes. Pero nos interesa de Carrasco cómo empieza a tener un registro de la variación de la altitud y las variaciones de lo líquido, del agua, sobre el Río de la Plata. Cosa que no pasa tanto en la costanera de Forestier, que es la costanera norte, ¿no? Carrasco también en esa época empieza a ensayar cómo sería conectar la ciudad de Buenos Aires con Tigre a través de este proyecto que me encanta, que se llama el proyecto de embellecimiento de la costa, ¿no? También con todos los cánones volcados de la época sobre ese lugar, ¿no? Como esta idea de embellecer algo como una construcción cultural sobre un punto de encuentro entre dos territorios, el seco y el líquido. Pero en definitiva, digo, lo que nos interesa de todo este repaso, esta genealogía, es entender de que muchas veces, o por lo menos nos ha pasado a nosotros, que en la escuela nos han enseñado a pensar el urbanismo y el territorio desde lo construido, ¿no? Desde la cultura, de vuelta, de esta mirada mucho más antropocéntrica que tiene que ver con la mancha urbana. Esta es una foto, es una imagen de toda la mancha del AMBA, que hoy está, yo creo que en candente revisión sobre qué hacemos con esta metrópolis, sobre qué sentido tiene la construcción de todo este aparato. Pero la que nos interesa es esta, ¿no? De vuelta, es como poder volver a traer la fisiografía, la geomorfología, es decir, las formas del suelo, las formas que hay originarias, y entender de que por debajo hay todo un ecosistema que es el suelo, edáfico y geológico, y que también por arriba hay todo un ecosistema que sigue aún en permanente cambio, en permanente flujo. Y de alguna forma, esto es un ensayo que estamos haciendo actualmente. Pretendíamos de qué manera sería como reconstruir ya en ecotopos. Los ecotopos son como manchas dentro de una matriz natural de un paisaje. En este caso pueden ser como pequeños ecosistemas, por así decirlo. ¿Cómo hubiese sido la reconstrucción natural de Buenos Aires antes de que se monte toda la cultura encima de ellos? No con una intención de hacer un control Z y volver a vivir en una ciudad que ya hoy es imposible, sino de qué manera nosotros hoy podemos volver a la carga, volver a repensar todo el sistema del ecosistema ya montado sobre el artificio de la ciudad, ya de una manera como reconectándola a partir del sustrato artificial, a partir de la construcción cultural. Y en eso también nos interesa volver a repensar la barranca, como hablábamos antes. Eso es un ensayo que estamos haciendo en el estudio, en un proyecto en San Isidro, sobre cómo de vuelta a pensar la barranca y el desnivel como un fenómeno de la ciudad, un fenómeno urbano, que hoy la verdad que no lo tenemos casi registrado. Muchos creemos que Buenos Aires es prácticamente plana, pero digo, los que andarán en bici, los que andarán en skate, sabrán que para nada es así. Yo cuando voy al estudio y voy en bicicleta, paso básicamente por dos valles, lo que nosotros llamamos los fluvios y los interfluvios, ¿no? O sea, los altos y los bajos que hay. En definitiva, empezamos a entender de que hay toda una posibilidad de repensar Buenos Aires a partir de las cotas de nivel también. Imagínense que Buenos Aires tiene lugares altos y lugares bajos, hay cotas que comparten barrios que no los conocemos, hay barrios altos, hay barrios bajos, hay barrios que se inundan y se van a seguir inundando siempre. Pero en definitiva nos interesa, como en este cuadrito, en estos esquemas, volver a repensar el ciclo del agua. Es uno de los temas que nos parece que Buenos Aires lo tiene que tener como principal tema de agenda, digo, no solo en términos urbanísticos, sino como en términos culturales, ¿no? Cómo hemos pasado, digamos, de un sistema que funcionaba tal, el sistema, digamos, de arroyos, con pendientes, con configuraciones botánicas determinadas, con todo el sistema de drenajes subsuperficiales, las napas y los acuíferos, y luego cómo hemos ido entropizándolo, entubándolo, canalizándolo para producir de vuelta la idea de una ciudad seca, pero que en definitiva muchas veces vuelve a emerger porque está aún activa por debajo, y cómo podemos pensar a futuro una ciudad que vuelva de vuelta a hacer una revisión e integre estas nuevos órdenes que les contaba hace un rato, ¿no?
Pero en definitiva, ahora vamos a ir entrando en la parte más divertida, que es la parte práctica, es el hacer de todo esto, de todas estas reflexiones que les vengo trayendo, que tiene que ver con cómo nosotros empezamos a producir un nuevo ideario de paisaje desde Bulla, y cómo Escape, que nace básicamente porque en un momento nos echan de la universidad, es como los niños malos que nos echan del colegio, hemos sido expulsados de la docencia en la carrera de paisaje, y teníamos esa necesidad casi adolescente, pseudopunk, si se quiere, de poder producir un espacio de construcción de conocimiento, de compartir con colegas, con pares, como en definitiva ampliar la mirada. Pero esto que llamábamos, ¿se cortó la imagen? No, o se ve, perdón. Se ve perfecto, Ignacio. Perdón, ok. De alguna forma, Escape lo que iba construyendo era, por un lado, una agenda de temas que a nosotros nos interesaba desarrollar en el estudio, y segundo, un lenguaje. Van a ver que todo el tiempo nos interesa como volver sobre el tema del lenguaje y sobre las palabras, porque en definitiva las palabras construyen significados, y esos significados tienen que ver con lo que hacemos. Entonces la idea de que Escape podía producir un lenguaje ampliado para poder hablar con un ingeniero, con un arquitecto, con un economista, con un gestor político, nos empezaba a abrir como el abanico de posibilidades. Y Escape nos gusta porque bueno, pues somos fans de Houdini, quien fue el primer escapista, y esta idea de que la inteligencia puede producir como la posibilidad de generar una solución, y en este caso en los planos de lo que son los primeros ensayos sobre los trajes de buzo para poder salir a recorrer el territorio marino, el territorio líquido. Entonces, de alguna forma, Escape empezaba a producir como un menú, esto lo que nosotros llamamos los hashtags, que a lo largo del tiempo se han ido consolidando, sobre una serie de temas que nos interesaban de vuelta, volver a indagar, volver a cruzar conocimientos que van desde el reserva, el líquido, el productivo, el marino, y este año estamos con el social, en el cual han pasado hasta el día de hoy toda esta cantidad de personas, organizaciones, estudios, que van desde diseñadores del paisaje, arquitectos, ecólogos, ambientalistas, posturbanistas, conservacionistas, abogados, biólogos, bueno, desde ya arquitectos, en definitiva, todo como un atlas de gente que de alguna manera nos iban volviendo a repensar como todas estas variables juntas, ¿no? En una mirada mucho más compleja. Y de alguna forma este pequeño homenaje a quien fue un gran maestro nuestro, que es Rolando León, este personaje que nos llevaba a recorrer todo este territorio líquido pampeano en su momento y que estuvo en uno de los escapes previo a su fallecimiento. Y en momentos de pandemia, que no podemos estar también reunidos ni juntados, también nos agarra con un poco una nostalgia sobre otros personajes y amigos que han pasado en las noches de escape. En este caso, en territorio líquido, Monobloc, cruzado con Mauricio Corbalán, que son dos referentes, amigos, colegas, cómplices en muchas aventuras, que de alguna forma nos venían a ampliar también la mirada sobre dos temas bien, bien particulares para ese momento. Y este año, como les decía, estamos abordando el territorio social, que va a tener que ver mucho con el último proyecto que les voy a contar, pero tiene que ver con volver a repensar la relación que existe entre las personas y el ambiente, ¿no? De una manera ya mucho más ampliada. Cómo en este contexto de pandemia podríamos repensarlos. Así que para quien le interese, dejo el canal de YouTube acá, que están cargados todos los escapes y algunos otros videitos más. Para quienes lo quieran chusmear en un momento, están allí colgados. Básicamente porque nos interesa que la difusión de la información sea libre. Escape es un evento gratuito, de hecho gratuito y con cerveza, con lo cual nos interesaba poder fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias y además dejarlo de manera liberada, ¿no? Nos parece que la idea de liberar la información en este contexto es un pequeño acto revolucionario en nuestro ambiente. Y cuando hablamos un ratito del lenguaje, les contaba de por qué nos interesan las palabras, y este es un ensayo que estamos haciendo con MAPA, que es una oficina amiga, también socia nuestra en Uruguay. Volver a repensar algunas acciones que ya hacemos, en este caso el término de cotonear viene desde el término clásico del ecotono en ecología, que es el punto de encuentro entre dos ecosistemas, entre dos ecotopos, entre dos biomas, si se quiere, que tiene que ver con poder empezar a trabajar en la complejidad de los bordes, ¿no? Donde los bordes de vuelta se vuelven a difundir, se vuelven a diluir de alguna forma los binomios clásicos
y donde empiezan a aparecer un nuevo mundo de construcción de certezas, que es hacia donde estamos yendo, básicamente. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que tiene que ver con la acción, ¿no? Con el hacer nuestro. Y que nuestro hacer, como les contaba antes, está íntimamente ligado a esta agenda que Escape iba proponiendo y que de alguna manera iba retroalimentando entre un dispositivo y otro el quehacer. El territorio de reserva tiene que ver con este stock ecosistémico que podríamos disponer, no necesariamente natural, sino que también puede ser artificial, pero con funciones biológicas, y que nace en 2012 en una muestra que hicimos para la Galería Como el Ambiente, una galería que dirigía Martín Uberman en ese momento, en Chacarita, metros de donde está nuestro estudio, que tenía que ver con ponernos a estudiar de qué se trataban los terrenos baldíos en Buenos Aires, de qué se trataba toda esta flora que nace espontáneamente, sin mantenimiento, sin subsidio energético, y que cuando lo empezamos a estudiar entendíamos de que mucha de esa flora tenía propiedades ecológicas o ecosistémicas que eran nativas, otras tenían propiedades medicinales, otras alimenticias, y en definitiva decíamos, ¿cómo puede ser que haya una naturaleza que crezca prácticamente sin que la tengamos que mantener, sin que tengamos que nosotros estar dándole todo el tiempo, inyectando la energía? Entonces ahí apareció como esta idea de baldío, de exponerla en la muestra, y la posibilidad de que baldío sea una idea de una nueva naturaleza para la ciudad, una naturaleza que por ahí para nuestros abuelos es un yuyaje, es una idea de malezas, de cosas que son malignas, pero en definitiva lo que le hacemos a ese cambio es que cuando le empezamos a dar un sentido, cuando lo empezamos a clasificar y entender de cada una de esas especies tiene un origen, tiene una propagación, tiene una razón de ser de por qué está creciendo ahí, empezamos a cambiarle la mirada y a construirlo en un posible material. Un posible material vegetal, que además es gratis, digo, no necesitamos ir a un vivero a comprar las plantas del baldío, simplemente es conocerlas y a lo sumo monitorearlas o manipularlas si se quiere, a través de los cortes o a través de la extracción de algunas. Deriva unos años después en lo que es el ensayo de la Casa Memo, que es un proyecto que hicimos con BAM, que tenía que ver con una casa en zona norte, en Bécar, de qué manera podíamos de vuelta volver a traer este ideario de una vegetación bastante silvestrada, en este caso sobre losa, ¿no? Sobre un manto, sobre un soporte artificial. Pero lo que nos pasó con Memo interesante es que empezamos a entender de que la ecología en este caso funcionaba como una tecnología, ¿no? Esta idea de que nosotros podemos de alguna forma reprogramar la botánica de una forma determinada, con ciertas especies determinadas podemos generar un efecto deseado, algún servicio deseado. En el caso de Memo nos pasó de que las primeras semanas aparecían, por ejemplo, en términos sonoros, aparecían los grillos y eso nos empezaba a construir como una idea de una atmósfera, de un paisaje sonoro. Y después cuando armamos los ponds o los humedales, que son estos pequeños estanques que están acá, que todos vinieron con vegetación traída de una de las reservas de zona norte, de vuelta, a las pocas semanas aparecía la población de ranas y con las ranas aparecía otro sistema como sonoro en la terraza. Entonces, de que si uno programa la botánica puede funcionar casi como una consola, ¿no? Como una consola de biodiversidad para un lado. Pero de alguna forma, esto que ensayábamos con Memo, y que también de vuelta, todas estas eran plantas que no tenían valor, las produjo la dueña de casa a medida que la obra se iba haciendo, a partir de semillas, de gajos, es decir, no hubo que ir a un vivero a comprarlas y pagar por eso. Aparece también como tercer ensayo el Parque del Centro de Exposiciones, digo, fue un parque que se ganó por concurso también en 2012, con Edgardo Minón, y en donde ensayábamos la posibilidad de construir un parque de 2 hectáreas, todo a partir de baldío. O sea, la primera idea original del concurso era dejar una losa con tierra, con un sustrato, y que a partir de eso vaya la ecología, con lo que se llaman los procesos sucesionales, ir colonizando y propagando toda esta idea de naturaleza mucho más silvestre. Obviamente, imagínense que para 2012 y en Recoleta el gobierno de la ciudad nos bajó el pulgar, nos dijo, no, de ninguna manera en Recoleta vamos a poner un terreno baldío de 2 hectáreas, ni en pedo. Con lo cual tuvimos que reconfigurar toda esa botánica a una botánica más tradicional, si bien muchas de estas especies que ven acá son oriundas del pastizal pampeano y tampoco se conseguían, es decir, la empresa que terminó ejecutando la obra, más allá de todos los inconvenientes que tuvo una obra pública, los tuvo que ir muchos a buscar a unos campos a 2 horas de Buenos Aires. Pero lo que nos interesaba del centro de exposiciones y más allá, digamos, del entramado urbano, de los grandes parques,
de la construcción de un parque artificial y demás, era esto de la posibilidad de traer como un nuevo ideario a Buenos Aires, ¿no? Lo que ven ahí atrás es Recoleta, ahí se ve el edificio de Mario Roberto detrás del Palais de Glass, y por delante ven todo un paisaje de Thais, ¿no? Ahí ven unas araucarias, las tipas, el jacarandá, como esta idea de un Buenos Aires de hace 100 años, en un punto, ¿no? Por lo menos desde el paisaje. Y cómo podíamos volver a traer un parque que ya tenga funciones ambientales, ecosistémicas, que esté conectado con otros parches. De alguna forma el SEC empieza a funcionar como un parche porque atrae especies que anidan o que se alimentan y que en definitiva van reproduciendo y propagando el ADN de alguna manera, y que está en contacto con otros baldíos, con otras reservas, con otros parches que hay en la ciudad y que van generando una red a lo largo, digamos, del espacio urbano. El último proyecto, lo voy a pasar muy rápido, es un proyecto que hicimos en Bolivia junto con Claudio Ferrari, por una urbanización en una selva bastante particular, porque no era una selva pura, sino que era una selva que ya había sido antropizada, y era una selva que tenía como un blend, si se quiere, botánico entre lo que es el Chaco, que llega hasta Bolivia, y parte de la selva amazónica, y en donde teníamos que repensar una urbanización que ya estaba dada, ¿no? Nos llegó el comité y nos dijo, mira, tengo este plano, este plan, el plan no conducía para nada con el territorio ni con la geografía del lugar, era inviable, con lo cual lo que tuvimos que hacer fue una especie de vuelta atrás y de revisar de vuelta todo como estaba hecho. En definitiva, el procedimiento es muchas veces similar, es volver a entender cómo funciona el sistema de aguas permanentes, de aguas temporales, la topografía, los ecotopos y cómo era también la botánica que se desplegaba en este lugar, hasta por último poder terminar en lo que era un master plan, en este caso basado en las infraestructuras, y las infraestructuras estaban basadas en la reconstrucción de las cotas de nivel, esto que hablamos de Buenos Aires, ¿no? Como la posibilidad de repensar un trazado de calles, una urbanidad a partir de las cotas de nivel, sin alterar el funcionamiento hídrico que se daba casi por un tema gravitacional y sin modificar los perfiles del suelo. Esta urbanización además lo que traía como de novedad era que tenía una gran reserva natural que conservaba gran parte del sistema existente a través de un sistema, digamos, de reservas públicas, en este caso eran los cañones. Es una parte del proyecto. Estos son unos cañones muy antiguos de la era precámbrica, o sea, antes de los dinosaurios. Eso también lo loco del paisaje sudamericano, también es que a veces te encontrás con estas cosas. O en el caso de otros lugares, algunas costaneras inundables. Esto es parte de la cuenca amazónica alta, muy arriba del río Amazonas, pero que era una cuenca que de ratos era toda de arena y de ratos era todo de un agua muy agresiva. Cuando empezamos a pensar el territorio líquido tenía que ver con esta idea de poder reconocer que en definitiva los grandes temas de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, pero de nuestra región, son el agua, ¿no? Y cómo podemos producir elementos que nos acerquen a esa relación con lo líquido y ya dejar de pensarlo desde lo seco solamente. Así que fue que pensamos para una urbanización acá en provincia de Buenos Aires, lo que llamamos la plaza líquida, que en definitiva era como una acción de construcción de una especie de rambla o de costanera, pero metida dentro del agua, ¿no? Una costanera flotante que entra en diálogo con el edificio de Martín Torrado, que es el que ven acá hacia la izquierda, arriba a la izquierda, y con el edificio de Adamo Fayden, que es el que está acá abajo a la derecha, que en definitiva lo que hacía era un sistema de un recorrido, es que en vez de estar caminando la costanera, como siempre la conocemos, por el borde del agua, era algo que te invitaba a caminar y estar flotando por el agua directamente, ¿no? Alejarte de la distancia del suelo y poder ver también la realidad desde una distancia. A su vez, esto es una infraestructura, porque este es un barrio concebido, esta urbanización, concebido a partir del agua, entonces esto habilita de que por un lado, para adentro pueda funcionar como una piscina y para afuera funcione como un estacionamiento de barcos, de canoas, de piraguas, de lo que fuera. Pero también hay un elemento que nos interesa del paisaje que tiene que ver con el landart, ¿no? Casi como una pieza óptica. La plaza líquida, digo, además de construir un lugar que uno puede recorrer y demás, funciona también como una pieza de que calma el agua, ¿no? Y cuando calma el agua le cambia la textura, y al cambiarle la textura, sobre todo a la parte interior, produce un espejo, un efecto óptico. Entonces el edificio de Martín se ve reflejado en el agua casi perfecto. Entonces, cómo también el paisaje puede producir piezas que básicamente sin modificar nada de lo que hay, genera cambios en esta idea de la cultura con el agua. Algunos años también anteriores a esto, digo,
junto con Monobloc, con quienes también construimos hoy una alianza, principalmente con Coursera, pero una alianza de amistad y también digamos, de compañeros de ruta y de expediciones. Empezamos a producir toda una saga de concursos públicos que tienen también que ver con este eje del agua, ¿no? En el caso del Tiro Federal, el Parque del Tiro Federal, que es el Parque de la Innovación, lo que hacíamos era de vuelta, volver a revisar cómo era el sistema de cuencas y producir la posibilidad de que Buenos Aires abra el arroyo White, que es un arroyo que pasaba sobre el terreno. El arroyo White es un arroyo muy chiquitito que nace en Núñez y termina desembocando ahí cerca de Ciudad Universitaria, y pasaba en uno de los laterales del terreno. Entonces nos parecía que era la posibilidad de que Buenos Aires ensaye de vuelta esta revisión sobre las cuencas y sobre los arroyos urbanos. En este caso ya no abriéndolo de manera tradicional y construyendo un río pintoresco solamente, sino lo convertíamos en una infraestructura, en un humedal totalmente artificial, pero con funciones biológicas. Es decir, es un humedal que además retiene excedentes de agua de la ciudad, es un humedal que también se le implantan comunidades vegetales en ese lugar, que admiten inundación como un fenómeno de vuelta urbano, como parte de la cultura urbana, y volver a repensar de vuelta, como hablábamos antes, el ciclo del agua. El ciclo del agua, incluyendo ya la arquitectura como mediador de eso, ¿no? Digo, la arquitectura que recibe agua desde los techos, o mismo el sistema de subsuelos o de estacionamientos subterráneos, cómo empiezan a funcionar dentro de todo el sistema digamos, de cuencas y de flujos subsuperficiales que se dan en un lugar determinado, ¿no? Y así aparecía, de alguna manera, esta idea de poder tener un parque que es un parque líquido y es un parque seco de ratos, y cómo eso habilitaba también nuevos territorios. Fue bastante polémico este concurso, incluso dentro del jurado. Para nosotros fue una pena que Buenos Aires haya perdido esa oportunidad y haya decidido seguir construyendo Ciudad Seca, que para nosotros es como una idea más vinculada al viejo urbanismo del siglo XX, y se perdió la posibilidad de haber pensado una nueva infraestructura, una nueva idea de naturaleza ya para la ciudad, ¿no? Un año después ensayamos el Ecoparque con una idea muy parecida, y el año siguiente, a fin de año, también el Parque de la Ciudad, ¿no? El Parque de la Ciudad, el parque que estaba en lo que era el antiguo Parque de la Ciudad, montado sobre el arroyo Sildañez y a algunos metros ya del riachuelo. Lo que hacíamos en este caso era de vuelta una revisión sobre la historiografía de las cuencas y el sistema de rellenos, también urbanos y las infraestructuras, y producíamos lo que nosotros llamamos la máquina de agua, que era esta gran acequia de agua limpia. Imagínense que en este lugar uno hace un pozo con una pala y el suelo está contaminado, toda el agua está contaminada, son rellenos de basura, con lo cual es una zona como higiénicamente muy frágil, con lo cual nosotros queríamos accionar solamente con una pieza que colecte el agua de los edificios y que de vuelta empiece a plantear una nueva idea de naturaleza y cómo el espacio público en Buenos Aires puede también funcionar como una infraestructura, ¿no? Una infraestructura ambiental, a la vez que una infraestructura social, y que en ese intercambio entre esos dos empiecen a generar una nueva cultura de fenómenos urbanos, ¿no? Que por ahí nuestros abuelos la tenían y nosotros la hemos perdido también. El territorio productivo fue también otro de los episodios que Escape desbordó hacia Bulla, y en otro proyecto que también hicimos con Claudio Ferrari, con Martín Fernández de Lema, y que hoy lo estamos retroalimentando un poco más, tiene que ver con la posibilidad de pensar unas ciudades de salvataje en Córdoba, en el norte de Córdoba. Esto es en la zona de Punilla, cerca de San Marcos Sierras, y teníamos como encomienda pensar una ciudad de salvataje que pueda albergar hasta 4.000 personas en el caso de que el sistema planetario colapse, ¿no? Todos saben que en esta zona de Córdoba se juntan una cantidad de creencias y de mitos diversos, todos juntos, desde zonas que han sido habitadas por los comechingones, zonas que han sido habitadas por los jesuitas durante muchos años, zonas que tienen una condición de ionización del aire y de purificación y de limpieza, de saneamiento, y también todo lo que tiene que ver con la cuestión de los ovnis, los zergs y todas las culturas extraterrestres, si se quiere. Y nosotros tenemos que, en definitiva, pensar en este lugar tan místico, una aldea, en este espacio particular, ¿no? Esto era un nivel topográfico muy particular, que tenía una diferencia de nivel de 1.500 metros, que lo atravesaban 2 ríos, y en el cual terminamos montando un sistema de 3 aldeas basados en
en los antiguos ejes que tienen que ver con los drenajes pluviales desde los altos hacia los bajos. En los bajos, que son los bordes de los ríos, montábamos y volvíamos a reconectar lo que eran los antiguos cultivos jesuitas de este lugar, que son los lugares donde los suelos son más somníferos, son más profundos, más orgánicos, y ahí montábamos un sistema de aldeas productivas también, que en algunos casos, y en este caso puntual, este era la principal poblado o centro cívico, si se quiere, donde se ven los 3 sistemas que armamos para cada una de las aldeas, ¿no? El sistema más urbano y intensivo de cultivos, un sistema, digamos, casi de chacras para gente que va a vivir ahí, y por último un sistema económico hotelero hacia arriba, hacia los lugares que eran más complejos también llegar. Pero en definitiva, nos hemos volcado en este último tiempo a repensar de vuelta el territorio productivo, cómo poder producir la alimentación de una manera determinada. Este es un upgrade que hicimos hoy, que estamos trabajando con UTT, sobre lo que pueden ser unas colonias agroecológicas, a partir de una arquitectura prefabricada en algunos territorios, y cómo la agroecología nos podría llegar a permitir un nuevo modelo de producción de alimentos, ¿no? Algunas técnicas ancestrales mezcladas con otras hibridaciones mucho más contemporáneas, en esta maqueta que puede ser una esquematización de una de estas unidades o estas células, en donde ven que ahí tenemos la cuestión de infraestructura hídrica, el parche ecológico, el sistema de barreras también hechos a partir de especies del lugar, la rotación de cultivos, la generación de energía, hasta los barns, que son el sistema de housing para las familias que irían a vivir allí en ese lugar. Y por último, el territorio marino, ya terminando hacia esta parte, tiene que ver con volver a repensar la relación de la cultura con el mar, ¿no? Y en este caso les cuento un caso que estamos desarrollando en Uruguay, de los cuales estamos desarrollando varias urbanizaciones allí, que la costa marina de Uruguay es muy distinta a la costa argentina, y en este caso tiene que ver con una urbanización que está cerca de la zona, digamos, de Montoya, en donde se encuentran una serie de lagunas, si alguna fue a Punta del Este o a Rocha, digamos, en todo lo que ellos llaman el litoral costero uruguayo, van a ver que se suceden una cantidad de lagunas y también de balizas, ¿no? Que tiene que ver con un movimiento en un momento determinado de generación de ese paisaje que dio esa condición particular. Es agua que viene de la perillanura, de las zonas altas, de las cuchillas, como ellos llaman, y generan estos grandes bañados. En este caso lo que hacíamos era sobre este terreno de 60 hectáreas, lo que hacíamos eran unos primeros mapeos iniciales para reconocer cuáles eran los ecotopos originarios de ese lugar, desde el pinar, el eucaliptal, que son antrópicos y que no tienen como propiedades ecosistémicas, hasta los bordes de las lagunas o algunas partes de lo que es el sistema samófilo, que es uno de los principales sistemas costeros uruguayos. Y lo que hicimos fue empezar a catalogar parte de toda esa botánica, de ponerla en valor. Armamos estas piecitas que eran infografías botánicas que iban contando un poco el relato. Y lo que terminamos haciendo fue un mapeo y una colecta de semillas que queríamos particularmente propagar de ese lugar. Eran semillas nativas de este sitio, y a modo también de souvenir comercial, si se quiere, se iban a ir propagando en el resto del territorio. Hoy lo que estamos desarrollando sobre esta urbanización son un sistema de corredores biológicos que están básicamente vinculados a partir del semillado y del corte o no corte del césped en algunos lugares como generación de espacios, básicamente, ¿no? Y ahora sí, el territorio social, que es el último y es una nueva actualización sobre esta presentación, tiene que ver con un trabajo que hicimos nuevamente con Monobloc para el Banco Mundial hace algunos años, que fue un manual es como un kit para desarrollar el espacio público en zonas en situación vulnerable en toda Argentina. Es decir, estos eran herramientas para que las unidades ejecutoras de todo el territorio nacional puedan tener como herramientas a la hora de diseñar una plaza en una villa, una plaza en un lugar que tiene una trama incompleta o en un lugar que esté de alguna manera en situación vulnerable, ¿no? Entonces lo que hacíamos de vuelta, como les contaba antes, el sistema de entrada a este manual o este kit, la idea de manual nos parecía espantosa, tenía que ver con volver a repensar como las ecorregiones como unidades geográficas, ¿no? Como unidades que condensaban un montón de elementos que tenían que ver justamente con el espacio público y la intemperie, ¿no? Entonces las organizábamos, les poníamos en valor de una forma muy didáctica cuáles eran los principales elementos que las constituían,
mezclábamos también parte de los elementos naturales con los elementos culturales, con las culturas que en aún muchos casos ya estaban ahí presentes. Y luego desarrollábamos casi a modo muy básico toda una serie de preguntas y interrogantes que podían ser como disparadores para pensar el espacio público hoy de otra manera ya, ¿no? Como desde caminerías o soportes para algunas actividades comerciales, culturales, hasta como el sistema, digamos, de defensas o de juegos, en definitiva. Era como volver a repensar desde el ABC el espacio público en cualquier situación del país, y hasta donde pudimos llegar a también hacerlos un manual de detalles constructivos, ¿no? Dependiendo de qué lugar estábamos. No era lo mismo documentar un borde de una defensa en la Patagonia que otra en Chaco. Y todo este manual terminó concluyendo como práctica. Tuvimos que aplicar todo lo que habíamos hecho en el manual o en este kit en una práctica para una plazoleta diseñada junto con Monobloc en La Favorita, en la ciudad de Mendoza, en las afueras de la ciudad de Mendoza, en lo que tiene que ver como ya en el Piedemonte de la cordillera. Era una ciudad en un lugar bastante degradado, donde esta pieza, que era una pieza social, un enclave social que refundábamos para un lugar que no tenía casi identidad prácticamente, un lugar que pueda invitar, digamos, a toda la comunidad, a un rango etario muy amplio. También este manual estaba atravesado muy fuertemente por la mirada de género en el equipo, que de vuelta pudimos armar un equipo muy amplio. Había trabajadores sociales, además de arquitectos, además de licenciados en paisaje, había sociólogos, había diseñadores gráficos, con lo cual, de vuelta, poder haber armado un equipo amplio, que nos parece a nosotros que es como la posibilidad o la forma que hoy creemos que hay que pensar los proyectos para no dejar ninguna pista suelta. Y ahora sí, voy a ir terminando y no los aburro más, me extendí un poco, pero les voy a contar de qué se trata Común, que es un proyecto que está hoy en pleno desarrollo. Es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con IR Arquitectura, que son también unos grandes amigos y aliados de un montón de otras aventuras. Y Común se llama el proyecto básicamente por esta idea de que tiene que ver con un proyecto que pertenece o se extiende a varios, ¿no? Como se definiría como clásicamente la RAE, ¿no? Como esta idea de lo común que tiene que ver casi en un contrapunto con lo privado, con lo privativo, ¿no? Como volver a esta idea de poder volver a construir una comunidad. Común es un proyecto, se podría decir, como llanamente, es un edificio donde van a haber 4 viviendas, van a vivir 4 familias, en el barrio de Villa Coglan, Parque Chas, en esa zona, en donde todo el proceso ya se encaró desde una manera como de una mirada holística, ¿no? Ya no pensándolo a la vieja usanza inmobiliaria de construir un edificio y después lo coloco y veo quién se puede adaptar a ese espacio, a esas condiciones que ya fueron prefiguradas por otros, sino al contrario, poder tomarnos la libertad de hacer un proceso social de construcción de comunidad, es decir, juntarnos con todas las familias que van a vivir allí y que de pronto se diseñen cuáles serán más allá de los espacios, los usos, el nivel de compartir que querían tener, el proyecto arquitectónico propiamente dicho y el proyecto de paisaje que también estaba íntimamente vinculado a este lugar, ¿no? De alguna forma lo que queríamos hacer era desafiar de vuelta los procesos inmobiliarios de la ciudad. Nosotros desde Bulla trabajamos permanentemente con desarrolladores desde los más grandes hasta los más chicos, y siempre la instancia en que nos invitan es al final, muchas veces, ¿no? Pero con el tiempo hemos ido logrando de que la participación del paisaje, y en este caso de otras disciplinas como el aspecto social, empiecen a entrar en juego en el proyecto mucho antes. Entonces, a modo de proceso holístico, de proceso ampliado, nos gusta también pensar de que los proyectos no son ni acabados, ni se terminan, y tampoco son la foto de cómo se termina la obra. Y en este caso, el proceso arranca con la composición de los comuneros, que en este caso, personalmente, yo soy uno de ellos, somos uno de ellos, de los 4 que van a habitar ahí, por eso hay como un bombeo muy personal también sobre esto, hasta la demolición de la casa que está existente en el lote, hasta la producción del dispositivo que ahora les vamos a mostrar, que es el meanwhile, que es el mientras tanto, es qué hacer con los terrenos baldíos hasta que la obra comienza, y cómo eso podría funcionar como un dispositivo cultural, natural, hasta por último la materialización, la construcción, cómo después las comunidades que están allí adentro empiezan a desarrollarse y a crecer, y hasta por último, cómo el edificio es concebido como un pequeño ecosistema urbano, y ese ecosistema urbano, una vez que entra en su estado de clímax, todas las comunidades
vegetales que están allí, que van a estar allí funcionando, empiezan a exportar, ¿no? Esto que nosotros llamamos como empiezan a exportar y a propagar al resto de la ciudad. Bueno, este es el lote, es un lote que está hoy en vías de ser demolido, y estas son parte de las primeras definiciones sociales, de los acuerdos con los comuneros, ahí están los IR, en las primeras charlas que tenían que ver sobre cuánto se quería compartir, qué lugares sí, qué lugares no, hasta dónde estábamos dispuestos a ceder y a que lo compartido sea superador de lo privado, de lo propio, ¿no? A desafiar de alguna forma ese límite. En definitiva, este primer resultado dio como la llave del proyecto, ¿no? Que es como el ADN, la configuración de lo que después fue el proyecto arquitectónico, que tiene que ver con que se definió que hay una planta baja casi semipública, en donde funcionan una serie de actividades que pueden ser también habilitadas para gente de afuera, que vive afuera del edificio. Hay lugares de trabajo, hay lugares de comida, hay lugares, hay salones que pueden ser utilizados también como lugares que pueda entrar y salir gente. Es decir, aparece una primera planta baja que es un híbrido entre los que viven y los que no viven, y también cómo eso empieza a producir una pequeña economía para el edificio, una idea de economía de edificio autónomo, ¿no? En contrapunto con el edificio con expensas carísimas. Luego hay un segundo estrato que tiene que ver con las casas, en definitiva, los lugares como más familiares, más privados, que tiene que ver que está estratificado en 3 niveles. Y por último, la terraza de arriba de todo, que es esta atmósfera, este paisaje aéreo, que es la última capa de todo esto, ¿no? En definitiva, empiezan a aparecer algunos documentos que dan cuenta de esta estratificación, ¿no? Desde lo semipúblico hasta lo muy privado, hasta lo familiar, hasta la terraza que vuelve a ser casi pública de vuelta. Y cómo en este corte empiezan a entenderse como un poco todas estas relaciones, ¿no? En planta baja, áreas para trabajar, áreas con unos comedores comunitarios grandes, áreas donde pueden funcionar ferias, clases de yoga y viene gente de afuera. Es decir, empezamos a incorporar de alguna forma todas las posibilidades y las herramientas también digitales que tenemos hoy en día para producir una economía nueva, áreas del suelo natural, donde hay árboles, de vuelta volvemos a darle como esta condición de suelo edáfico aparte del edificio, y así cómo se va estratificando el edificio en estas 3 plantas hasta llegar por último a la última, que es la del último paisaje, ¿no? Bueno, un desarrollo de plantas de las 4 unidades que se van a dar ahí, seguramente los IR la pueden explicar mucho mejor que yo lo toco más de oído en un punto, pero sí nos parecía interesante también cómo podíamos estratificar este paisaje, esto que antes hablábamos como de los bajos ribereños, el talar y la pradera pampeana, que son los 3 ecosistemas que atraviesan a Buenos Aires, cómo en un edificio podíamos de vuelta volver a configurarlos a partir de sus condiciones de soleamiento, de niveles de humedad. Entonces la planta baja también funciona como un sistema de humedal, es decir, que junta toda el agua, que es responsive, con la administración del agua del edificio, ya no tirándola fuera en la calle y sacándola de encima, sino administrándola y utilizándola en los microhumedales que van a estar dispuestos en planta baja, como unos estratos intermedios, que son estos dispositivos mediadores, aclimatadores, sobre todo en las áreas donde están los livings, hasta un tercer paisaje, un paisaje aéreo pampeano, que es todo este baldío que va a crecer allí arriba, con una biopiscina seguramente que vamos pensando que sea prefabricada, y de vuelta, poder volver a tener un pequeño espacio casi silvestrado en la ciudad, un espacio donde uno pueda acampar, donde uno pueda hacer un fogón en el medio de Villurquiza, ¿no? De alguna manera. Toda esta botánica que ven acá, toda esta flora, como les contaba antes, tiene el mismo proceso que tuvo baldío, es decir, va a ser una flora que se va a generar durante el baldío, se va a semillar, se va a almacenar y luego se va a volver a plantar en el techo, de modo que vamos a querer disminuir el mango, la posibilidad de invertir dinero en vegetación, en plantas. Y cómo volvemos a reconfigurar botánicamente estos 3 o 4 ecosistemas que existen en Buenos Aires, de modo tal de que empiecen a aparecer nuevos fenómenos que atraigan peces, que atraigan insectos, que atraigan aves. Y que lo que les contaba antes, ¿no? Que esto es el periodo, este es el proceso que va a empezar ahora. ¿Cómo empezamos a gestionar el baldío? Este proceso del mientras tanto, un baldío que lo vamos a monitorear, lo vamos a dejar crecer, vamos a querer entender cuál es la fauna que va a estar creciendo en ese lugar, que seguramente, si podemos, vamos a querer utilizarlo como un sitio social de reuniones, o como alguna vez ensayábamos con los monoblocks, de hacer un partidito mixto entre los 2 estudios.
en ese lugar. Pero en definitiva, la pandemia nos dio también como un desborde también a volver a pensar qué pasa si en los terrenos baldíos podrían ser unidades o células móviles que están fluctuando por la ciudad produciendo alimentos. En este caso, la posibilidad de producir no solo especies espontáneas para poder semillarlas, sino también alimentos, sobre todo hortalizas de cercanía, y poder también así generar nuevos acuerdos con los vecinos, y que eso también pueda ser parte de un proyecto que luego se va moviendo de baldío en baldío, ¿no? Y estos imaginarios de cómo podemos producir comida sana, de cercanía, digo, y no tener que ir a comprarla a un lugar cara y que sea mala y sin conocer su origen, ¿no? Como la sociedad y el vecindario de alguna forma se vuelve a involucrar en estos procesos, en los procesos de construcción de ciudad, de alimentación y de salud en definitiva. Bueno, y ahí hay una foto de los que están, hay varios, estamos varios, y ahí también están los chicos. Tiene que ver con este proceso de común, también derivó una serie de encuentros que sucedieron en el gobierno de la ciudad sobre cómo poder repensar algunos aspectos de revisión sobre el código urbanístico, y ahí nuestro rol tuvo que ver básicamente con empezar a armar una agenda de lo que llamaron los inputs ambientales, es decir, de qué manera al código de Buenos Aires podíamos sumarle un upgrade como una especie de plugin que tenga que ver con todo esto que les vengo contando sobre la ecología, sobre cuando hablamos de ventilación o asoleamiento, bueno, hablar de qué tipo de ventilación, qué calidad de aire, cuando hablamos de agua, qué se trata de repensar el agua, las infraestructuras de agua, el agua vinculada a la infraestructura pública, tanto como a la infraestructura de cada uno de los edificios. Cuando hablamos de techos o de azoteas, bueno, no es lo mismo tener un techo de baldosa que un techo de pasto, que un techo con una cubierta espontánea. Digo, cómo eso va generando pequeñas células que si uno las va propagando por el resto de la ciudad, las empieza de vuelta a poner en red, en esto que hablamos antes cuando les contaba el centro de exposiciones, y de alguna forma empezamos a reconvertir Buenos Aires en una ciudad mucho más ambientalmente, mucho más positiva y mucho más conectada con la flora y con la fauna que están latentes en un lugar que es, en términos naturales, ambientales, ecosistémicos, sumamente benévolas, ¿no? Todos sabemos que en Buenos Aires, si armamos una losa y le ponemos 20 centímetros de tierra, de sustrato, cualquiera sea, vamos a las 2 semanas y tenemos una cubierta increíble y espontánea, y esa cubierta seguramente esté formada por un montón de especies que sean originarias, endémicas de este lugar. Entonces, este mapa tenía que ver de vuelta con eso, ¿no? Con volver a repensar la ciudad, ya no queriendo destruirla y querer volver a vivir como neandertals, ¿no? Sino todo lo contrario, sino como cómo podemos de vuelta volver a traer todo este conocimiento de las ciencias y de la ecología y de los sistemas, sobre todo naturales, de vuelta hoy montado en una idea que está mucho más híbrida y que ya es mucho más difícil de separar en estos binomios entre arquitectura y paisaje, arquitectura y medio ambiente, urbanismo y ruralismo, o cultura y naturaleza, si se quiere, ¿no? Así que los invito de alguna forma a que vuelvan a repensarlo y a tomarse como un poquitito el ensayo, un minuto, de repensar y de recorrer la ciudad cuando podamos, de vuelta desde este ángulo y desde esta óptica. Así que bueno, muchas gracias, eso ha sido todo, y disculpen por haberme extendido. Espectacular, Nacho. Buenísima la charla. ¿Querés dejar compartir así? Dejo de compartir. Dale. Avísenme cuando esté. Ya está, ¿no? Ahí está. No, la verdad, perfecto. Buenísima la charla porque sin haber conversado demasiado, la charla articula con un montón de escalas y un montón de problemas que son atravesados por el taller en diversos niveles, ¿no? Por un lado, esta visión que tiene tu charla, o esto que recién nos presentaste, de articular y de asociar un montón de problemas de escala territorial, de escala de la ciudad, y después de escala allá a nivel del proyecto, es realmente muy, muy interesante y pone en foco un poco esta cuestión que para nosotros es muy importante, es pensar a nuestras disciplinas como actores que
actores de transformación, ¿no? No simples conservacionistas, ¿no? Sino de pensar que nuestras acciones pueden transformar para bien el territorio y el mundo, ¿no? Y eso queda muy claro en tu charla. Es muy interesante esa visión que tenés vos y tiene tu estudio, ¿no? Sobre cómo operar en el territorio. Bueno, muchas gracias, María. No sé, bueno, abrimos para que haya preguntas, tanto de docentes, alumnos, estudiantes. Ignacio, yo para saludarte de vuelta, lindísima la presentación y sobre todo la mirada, ¿no?, que planteaste acá en el ámbito del taller. Esta idea de que uno trabaja con otros ecosistemas y la disciplina empieza a fusionarse con una paleta más amplia de aportes, ¿no? Empieza a ver como unas influencias de otros, que no son solamente los planificadores, los arquitectos, sino empieza a ver como una paleta muy, muy diversa de pensadores que influyen en cada acción proyectual que hacemos y en la medida que construimos no solo nuestra arquitectura, sino también configuramos distintos grados de ciudad. Entonces me parece que planteaste una mirada muy amplia y abarcativa, ¿no?, que incluye todo, entendiendo que la producción hoy, no hablo de términos de globalización, sino que el pensamiento y el desarrollo de las ideas necesita tener como un campo muy amplio para poder incorporar cosas, ¿no?, la de acá y la de allá. Yo reconozco los 2 o 3 años tuve una suerte de proyectos que de alguna manera fueron estimulando un poco lo que vos planteás acá, que es reconocer de que no estamos solos y que la producción que hacemos incluye a todos. Al biólogo, al antropólogo, al planificador, al arquitecto, al urbanista, al economista urbano, al sociólogo. Me parece que vos planteaste sobre todo en la forma del trabajo, este doble ataque. Y a mí me pasó en particular, teniendo una formación arquitectónica, una escuela de Buenos Aires, llamada originalmente dura, que este tipo de inputs te genera un buen ablandamiento en términos generales para empezar a producir distinto. Y me parece que al revés, tu formación, si bien tenía una base de planificador, creo que se fue viendo, se fue desarrollando de una manera también de forma positiva con el input de los arquitectos. Porque en muchos casos, cuando trabajamos con paisajistas, les falta esa estructura de pensamiento que se ve después en el hacer, ¿no?, en la mano proyectual. Pero ustedes lograron como una conjunción entre un ablandamiento inicial, pero que tiene una estructura no solo de pensamiento, sino también del hacer, a través de la forma, ¿no?, de la geometría, de cómo encaran los proyectos, que logra un equilibrio que me parece muy interesante. Porque sin ser arquitectos, están hablando de cuestiones arquitectónicas, pero también sin dejar de perder todas estas nociones del baldío que vos que transmiten, ¿no?, del ecosistema. Entonces, este tema de cómo arman una agenda y un lenguaje manejando múltiples campos energéticos, me parece que logran como esta conjunción de los dos, ¿no?, de aquella rigidez a la cual uno le escapa, pero al mismo tiempo sin perder un poco la noción de ecosistema que vos planteabas en la primera parte de la charla, ¿no?, que te influye en todo. Entonces logran un punto en la cual me parece que cae bien con todos los arquitectos. Por eso me parece que trabajan bien con Lucho y con los monobloc, porque hablamos el mismo discurso, el mismo idioma. Uno anhela tratar de involucrarse cada vez más con la propuesta de ecosistema que no habla de naturaleza, sino que habla de otras cosas. Así que te quería, bueno, agradecer fundamentalmente y felicitar por la propuesta que están desarrollando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que te escuchaba y iba pensando, ¿no?, porque era una reflexión en vivo la que estabas haciendo,
que también uno a veces la va haciendo, digo, uno a veces cuenta lo que hace y en estos encuentros es que a uno le hacen mirarse también a lo que uno va haciendo, ¿no? Y la verdad que efectivamente en gran parte es como vos decís. Nosotros muchas veces somos hablo en plural siempre porque no soy yo, digo, somos unos bichos raros dentro de las disciplinas, ¿no? Porque muchas veces la escena paisajística tradicional de Buenos Aires nos dice que somos más arquitectos, ¿no? Y los arquitectos por ahí nos ven también como unos bichos raros, pero que son casi arquitectos. Entonces, me parece que esa indefinición que hemos ido construyendo como ese gris entre las disciplinas, que también ha generado mucha o pocas certezas en muchos casos, ¿no? Porque cuando arrancábamos pensábamos proyectos mucho más desde el artificio, ¿no? Hacíamos proyectos más duros y queríamos como ser más arquitectos todavía, ¿no? Como las primeras luchas, me acuerdo cuando empezamos, era no asimilarnos al paisajismo de jardín, ¿no? A esta cosa como de embellecimiento, decorativa, sino ir a todo lo opuesto, ¿no? Ir al proyecto, ir a la línea, ir a la técnica del proyecto. Y con el tiempo hemos ido como amigándonos también con otras cosas y hemos ido, me parece, complejizándonos, como entendiendo de que en definitiva, primero que entendimos que nos nutríamos mucho del entorno nuestro, o sea, que asociarnos con un montón de gente que la que estamos trabajando, en definitiva nos estaba como aportando un conocimiento que no teníamos, y que, digo, Lucho con los monoblog, cuando nos juntamos a trabajar, de pronto se produce el intercambio de igual a igual, eso es fantástico, ¿no? Y algo que tiene que es que hablamos de cosas distintas, pero con un lenguaje muy parecido también, ¿no? Es como que, bueno, él por ahí, estamos hablando de una especie botánica y está hablando de un encuentro entre una carpintería y un zócalo, no sé. Entonces, de pronto como que podíamos compartir eso, pero hay una esfera proyectual en la que estamos totalmente unidos, ¿no? Como que de pronto... Con lo cual, nada, digo, la verdad es que en esta revisión que hacemos con estos 10 años, ya que construimos, digo, también lo que nos pasa es que el paisaje no tuvo como un movimiento moderno. Digo, no tuvimos una escuela nosotros, que digo, voy a un referente y lo voy a ver a Mancio y lo estudio a Mancio. Digo, en Buenos Aires, digo, los que tenemos son mucho más lejanos, son más del siglo XIX que de mediados del siglo XX. Entonces, a mí lo que nos queda es Burle Marx, digo, dentro de la modernidad paisajística cercana. Entonces tuvimos que hacer como un camino más de experimentación, y decir, bueno, vayamos construyéndolo a medida que lo vamos haciendo. Por eso van a ver que muchas de las cosas que hacemos, algunas tienen errores, otras tienen correcciones, otras a veces metemos la pata, a veces lo vamos como llevando un poco en la marcha, ¿no? Y en esa marcha, cuando uno lo ve a la distancia, empieza todo a tener como un sentido. Nacho, yo felicitarte, me encantó la charla. Quería hacerte una pregunta, algo que se me venía a la cabeza cuando contabas el trabajo, y pienso que los arquitectos tenemos una práctica que es indirecta y que produce después objetos como bastante estables, ¿no? A pesar de que sabemos que son afectados por las formas de ocupación, por el tiempo y por un montón de cosas. Pero la disciplina de ustedes tiene una cuestión con el tiempo que es bastante diferente, ¿no? Como los transcursos de los procesos son mucho más largos y las formas de aplicación son mucho más indirectas, a veces porque involucran cosas que están un poco fuera de sus manos. Y me preguntaba, en ese sentido, vos trabajando bastante con arquitectos y pudiendo como comparar, ¿cuáles son como las herramientas proyectuales que tienen, ¿no? Porque me imagino que tienen que trabajar con modelos más parecidos a los científicos que a los proyectuales desde el diseño, ¿no? Como, ¿cuáles son como esas herramientas que les permiten imaginar, pero también intentar verificar? Porque a veces los procesos probablemente los trascienden. Pienso que no sé, los ingenieros que entubaron los arroyos en Buenos Aires pensaron que eso iba a ser un éxito, y después estamos viendo que no, pero como los procesos son tan largos, ¿cuáles son las herramientas que les permiten como proyectar y planificar? Bueno, hay dos, yo creo que nosotros tenemos como siempre ahí sí hay como un binomio, creo que en el estudio. O sea, nosotros cuando proyectamos y agarramos, tenemos que pensar un proyecto, sea cual sea la escala, yo creo que el procedimiento y las técnicas de proyectos son casi las mismas que las de la arquitectura, ¿no? O sea,
En eso no hay mucha diferencia hasta que después empezamos a entender como el manto vivo, digo, toda la parte ecosistémica, ¿no? Pero yo creo que hay algo del proyecto que es un poco lo que decía Hernán, que para mí genera como cierto interés, que es muy parecido, pero es distinto a la vez. Entonces, depende también un poco del tipo de proyectos, ¿no? Como que siempre trazamos como una línea como si fuese un ecualizador. Digo, no sé, hoy estamos por ahí planificando un parque nacional, donde el tipo de proyecto es uno, y en el otro extremo estamos pensando una plaza seca con fines sociales, ¿viste? O sea, que el proyecto se construye y está terminado. Acá es más arquitectónico ese aspecto. Entonces creo que en esa línea de dos extremos es como que tenemos como un degradé de proyectos y de operaciones re distintas, ¿no? Porque una cosa es pensar en un parque nacional que está recién ahora inventándose, y otro es pensar en una plaza que tiene como una acción instantánea, ¿no? Una cosa mucho más parecida a algo de Topotec, ¿no? Como que tiene que estar terminada y tiene que ser un impacto y tiene que ser instantáneo. En el proyecto, la verdad que nosotros cuando los pensamos, o cuando los entregamos, quedan cristalizados. Muchas veces nos preguntamos qué estará pasando con algunos proyectos que hicimos hace 5 años, ¿viste? Como, no sé, yo a veces camino por la ciudad y veo los árboles que tienen 20 metros y digo, wow. El tipo cuando los plantó estos, cuando Thais plantó Barrio Parque y uno ve las fotos de Barrio Parque, todavía tenía unas huertas y unas casitas, eran unos palitos, eran Nordelta, ¿no? Eran unos palitos muy chiquititos de árboles. Y recién hoy estamos como viviendo el fenómeno del arbolado recién hoy en día. No sé, yo creo que tiene que depender un poco con la línea del tiempo de qué proyecto, ¿no? Como que, por ejemplo, los proyectos que son sobre losas, los parques sobre losas, el tipo de condición botánica es muy rápida, porque son pastizales, son praderas, son todos... la botánica tiene un ciclo muy cortito de vida, entonces en 3 años ya puedes tener la foto, ¿viste? En 3 años sacamos la foto. No la sacamos cuando termina la obra nunca, que es lo que nos pasa, ¿viste? Con la diferencia de arquitectura, tipo, saquemos la foto cuando está el edificio terminado, pulcro y vacío. Nosotros tenemos que ir 3 años o 2 o 3 años después. Bueno, me parece. Me fui de la pregunta, creo que me desvié un poco con otro tema, pero creo que las técnicas de proyecto en muchos casos son parecidas y las estamos reformulando permanentemente. Digo, hoy desde el soporte, hoy estamos pensando ya casi los soportes, ¿no? Cuando hablamos del código o cuando nos mostraba el proyecto este común, o mismo en otros proyectos que hemos ensayado sobre soportes artificiales, es como que diseñamos el proceso, ¿no? Me acuerdo cuando con Lucho también y con Ana Smoot pensamos lo que era Plaza Jusey, sobre todo un estacionamiento y sobre una barranca. Plaza Jusey está metido sobre... La justificación de todo el proyecto de Plaza Jusey histórico es que está metido en una barranca interna. No es la barranca del río, sino que es una barranca hacia un bajo que después desagota en un arroyo. Entonces el estacionamiento está calzado, como salvando esos desniveles, es como una geometrización de la barranca. Y el proyecto de la Plaza Arriba todo el tiempo trata como de poder sortear los escalones, los desniveles. En definitiva, son como relecturas de la barranca. Y lo que nosotros hacíamos ahí era pensar cómo podríamos pensar los soportes por donde le cargamos después, en este caso, el sustrato, ¿no? Entonces, pensar de que si pensamos, no sé, losas que soporten un sustrato de 1 metro, vamos a poder tener en 10 años árboles, y si pensamos sustratos que carguen 20 centímetros, vamos a seguir teniendo siempre unos pastizales permanentes, ¿no? Entonces, cómo a partir de diseñar como las infraestructuras de los proyectos, después nos íbamos a llegar a un resultado distinto. Pero bueno, el paisaje en líneas en sí está como en un proceso de construcción como disciplina, porque cuando fue lo del SEC lo vivimos como en carne propia también. Digo, el proyecto fue uno, después se construyó otra cosa, bastante distinto, y hoy se está modificando y va a terminar siendo otra cosa. Digo, va a terminar siendo una cubierta de pasto, ¿no? Y en definitiva tiene que ver todo con un cambio cultural, que en ese caso va desde algunas autoridades del gobierno que estaban en ese momento, con los jardineros que mantienen la plaza, ¿no? Era como que iba de esos dos extremos, ¿no? Entonces, por eso somos muy de comunicar también, como de ampliar mucho, como de contar mucho lo que hacemos para poder también ampliar estos espectros.
Y también hay algo que tiene, que es algo lo que decía Hernán, tenemos algo que fue medio estratégico en un momento, que es que hay como una acción medio de ninja, ¿no? Que tenemos también, ¿no? Entonces, nos hemos ido metiendo en distintas conversaciones de palos totalmente distintos a los nuestros. Entonces, de pronto, un día estamos hablando con una persona del gobierno de la ciudad que está gestionando algo, después estamos mezclados con desarrolladores, con grandes desarrolladores de tierras y entendemos cómo es un master plan para desarrollar una urbanización en provincia de Buenos Aires. O, digo, entonces, empezamos como a bebernos de un montón de aspectos. Porque creo que nuestro objetivo, no sé si nuestro, ¿no? Pero por ahí el personal es poder repensar el territorio ya desde esta mirada como ecosistémica total, ya, ¿no? Como, cómo sería repensar la región pampeana, yo creo, que es como el gran tema que tenemos, y más con el tema de COVID, ¿no? Esta idea de poder ir, esta cosa que apareció de irse de la ciudad, cómo repensar la ciudad desde esa lógica. Pero volviendo a la pregunta, los procesos son muy parecidos, o sea, proyectuales. Sí manejan algunas otras variables, digo, tiempo, crecimiento, escenarios. La idea de los escenarios nos sirve mucho. Diseñar los escenarios, ¿no? Hacia dónde podrían, las rutas que podría llegar a tomar un proyecto. Perdón, tengo una pregunta. Su propuesta es recuperar los ecosistemas originarios de las zonas urbanizadas. Al avanzar sobre zonas no urbanizadas, ecosistemas con poca actividad humana, ¿qué prioridades deberíamos tener? ¿Qué deberíamos conservar o en lo posible mejorar? ¿A qué te llamas con zonas no urbanizadas? Avanzar sobre terrenos, bosques, en desiertos, en lugares de poca actividad ecosistémica. Ok. Porque está buena la pregunta, porque ahí aparecen distintos elementos. O sea, primero, como lo urbano y lo rural, para nosotros son dos binomios que ya es difícil separarlos, digo, en el funcionamiento y en el pensamiento. Imagínense que irnos por fuera de la ciudad a la región pampeana, digo, y traigo a la pampeana porque es la que tenemos más cerca, está en su mayoría antropizada, o sea, que tiene muy pocos vestigios de paisaje originario, o sea, que tiene una grilla, tiene una matriz de producción, tiene infraestructuras, con lo cual, y también el campo y la ciudad están ligados. Digo, cuando el campo se tecnifica y se vacía, la ciudad crece hacia los bordes y aparece el conurbano y todos estos bordes irregulares que hoy son tan conflictivos, ¿no? Y más en la pandemia, digo. Como tip general, nosotros lo que siempre proponemos es como procedimiento que hacemos es entender un poco cómo fue la génesis de ese paisaje, o sea, cómo se originó en el tiempo, no digo originó en los últimos 100 años, digo cómo se constituyó. Por eso cuando estábamos en Bolivia, de pronto trabajando ahí, había cañones que eran del periodo precámbrico, ¿no? Y era una cosa, una locura, o sea, eran unos cañones que por ahí tenían pepitas de oro, tenían una condición geológica muy potente, pero básicamente es cómo se originó y cuáles son los elementos que lo fueron modelando. Muchas veces pueden ser el agua o el viento, principalmente, ¿no? Pero esos son los que nos van a dar las pistas para entender cómo ese paisaje iría a evolucionar si es que no estuviese la mano antrópica. Después está la ponderación del proyecto. Nosotros no somos conservacionistas, no es que digamos, che, no hay que intervenir nada y hay que volver a vivir en las cavernas y somos el mal del... No, o sea, no en absoluto, sino todo lo contrario. Queremos ir como para adelante. Y creo que ahí está la hipótesis del proyecto, sobre qué variables queremos preservar, qué bienes son los que nos interesan, más o menos. En el caso, por ejemplo, hay un caso que yo les mostré unos globitos que eran unas escenas, unos escenarios con unos sistemas, que eran unos dibujitos con unos, que decían laguna, ciudad, monte. Eso fue un análisis que hicimos para la laguna de San Miguel del Monte, ¿no? Que fue que nos llamó el intendente en un momento porque el intendente anterior había tirado, por así decirlo, escombros sobre un humedal que estaba al lado de la ciudad. Al lado de la ciudad de San Miguel del Monte hay un humedal que viene de un arroyo y desemboca en la laguna de San Miguel del Monte, principal sistema, digamos, que le da vida al lugar, turístico, económico y social. Y a partir de la destrucción del humedal es que se les estaba empezando a contaminar la laguna, ¿no? Lo que se llama la eutrofización. Es decir, se les llenó la laguna de algas, de plantas. Entonces,
lo que era interesante para ese caso puntual era entender de cómo una acción antrópica, en este caso, había generado un detrimento de las variables económicas, sociales, turísticas de un pueblo. O sea, el pueblo, si la laguna de San Miguel de Montes se contamina, desaparece casi el pueblo. Entonces, en ese caso, el proyecto tenía que ver con, sí, una restauración, una restitución de las funciones del humedal. Pero va a depender un poco de qué proyecto, qué es lo que busque cada proyecto, o sea, las ponderaciones que cada proyecto quiere hacer. No es siempre conservar por conservar, digo, en muchos casos lo que creemos que está bien, en definitiva termina generando como un factor negativo. Digo, a veces cuando uno va a los campos, el cultivo del ganado a veces funciona de manera positiva y a veces funciona de manera negativa, ¿viste? Entonces hay que también saber manejarlo de manera dinámica. Esto pasa en muchos parques nacionales también. O a veces la gestión, por ejemplo, de algunos recursos en una ciudad termina generando un detrimento de elementos económicos, como en el caso de Puerto Madryn, digo, la falta de planificación sobre los lugares de residuos, sobre los basurales públicos, generó que aumente la población de gaviotas galleteras y esas gaviotas lo que hacen en definitiva es terminar lastimando a las ballenas, que es el principal motor turístico de Puerto Madryn. Digo, sin ballenas no hay economía. Entonces, hoy como que todos los procesos están un poco integrados, pero uno puede elegir a cuál de ellos suscribirse de alguna forma, ¿no? Hace poco armábamos una cosa en esa línea que era más minúscula, ahora me voy a ir de vuelta como al microscopio, ¿no? Que era entender cuáles eran algunas de las causas a nivel activismo que Buenos Aires se quería sumar. Había una que era la contaminación del aire, entonces buscar cuáles eran las especies que limpiaban el aire y lo purificaban. Otra era subirse a la lucha por el tema de las abejas, que también era otro tema global. Entonces digo, de alguna forma cada uno iba como componiendo su propio activismo a partir de la composición de una paleta botánica, ¿no? Entonces, pero depende mucho de cada caso. Sí es importante entender el paisaje en el que estamos trabajando, cómo se originó y cómo podríamos modelizar su desarrollo o su evolución, su movimiento en el tiempo, y saber que siempre que estamos mirando algo, o yo muestro un plano, mostramos una cartografía, esa cartografía ya es pasado. Porque el paisaje está en permanente transformación. Perfecto, gracias. Ignacio, mencionaste un manual de construcción sobre cómo construir en diferentes regiones de la Argentina. ¿Cómo se llama ese manual? Bueno, mira, Rodrigo, ese manual se llama Manual de Estrategias para el Diseño del Espacio Público, creo que es así, a secas. Le fuimos cambiando mucho el nombre, y la verdad que fue un proyecto que lo terminamos y se entregó, pero estamos con Monoblog queriendo reeditarlo en una pieza editorial que sea como de alcance. La idea del manual es media peligrosa a veces, porque el manual te dictamina como un rumbo, ¿viste? Como que te marca una línea, y nosotros justamente en vez de cerrarlo queríamos hacerlo más abierto. Como que nos gustaba más la idea de kit, que un kit es como una herramienta donde uno va eligiendo qué es lo que necesita y después la termina de componer en su propio escritorio. Entonces, lo que nos gustaba del kit era que cada persona, no sé, alguien que esté por ahí en San Juan, pueda tomar algunas de las herramientas y luego terminar de diseñarlas en su mesa. Pero todavía no salió a la luz, o sea, lo dejamos, se entregó, fue un encargo. Es un libro que debe tener 150 páginas, en algún momento lo publicaremos. Ok, gracias. Bueno, voy yo con una medio corta. La vez pasada, en la última clase, o anterior, vino invitada una amiga que es ecóloga, no psicóloga. La psicóloga viene la próxima, me parece. No, y salió un tema, lo sacó Emilio, que creo que ahora no está, pero me parece que es interesante medio como símbolo de todo este tema de ambigüedad entre lo natural y lo artificial, digamos.
y las nuevas definiciones de qué es lo natural, ¿no? Y este corrimiento permanente, esa definición que se da de la visión obviamente humana. Y salió la pregunta sobre la reserva ecológica, ¿no? Que me parece que es un buen símbolo que representa muchos otros temas, ¿no? Un poco lo rozaste, yo creo, en ese proyecto, en ese casi filón que tienen con el tema de los baldíos, que es muy interesante, donde paradójicamente es como si fuera lo más natural del mundo, ¿no? Yo lo veo un poco así también, o sea, la plantita que sale sola en el baldío es un poco también lo que pasó en la reserva, vos me lo retirás, pero es un poco como que hay esa cuestión y a la vez la visión súper distorsionada sobre lo que es lo natural, donde, por ejemplo, no te dejan dejar crecer un baldío en pleno parque Recoleta, ¿no? Como esta cosa de que en realidad lo natural es una proyección que tenemos, ¿no? Una construcción muy cultural, justamente. Así que nada, me gustaría retomar un poco esa discusión sobre qué hacer, cómo tomar la reserva, si sacarla de ese lugar de sagrado casi que tiene, ¿no? Y ver de qué forma, ¿no? ¿Qué planteos alternativos hay al tratamiento de una reserva ecológica? Bueno, el de la reserva es un tema súper interesante, me parece, ¿eh? Y da para conversarlo extendido también. Yo creo que hay dos procesos que a nosotros nos interesan mucho. El primero tiene que ver con asumir cómo Buenos Aires también generó suelo durante todo el siglo XX, ¿no? Digo que cómo generó nuevos territorios, que tiene que ver a partir de la basura, ¿no? O del residuo. Asumir de que, en definitiva, muchos de los parques que hoy van a empezar a también constituirse como reservas urbanas son todos en lugares que fueron desechos, ¿no? Entonces, la basura termina siendo el lugar preciado por la cultura, ¿no? Esto pasa en los parques del SEAMSE, en todo lo que tiene que ver con todo el cordón también de residuos, que van a empezar a aparecer los nuevos parques ahí también. Por otro lado, o sea, digo, en definitiva, yo creo que el nombre reserva ecológica es un poco antiguo, me parece ya, ¿no? Porque deberíamos poder empezar a hacer un catálogo, ¿no? Digo, ¿cuál es la diferencia entre un parque nacional y una reserva urbana montada sobre desechos, ¿no? Como que son dos categorías por ahí distintas. Lo que tiene interesante la reserva ecológica es que nos da cuenta de que si nosotros dejamos un soporte X en Buenos Aires por la cantidad de lluvia y por la cantidad de latencia que hay de la biota, enseguida se recoloniza y se constituye un parque casi sin inputs económicos, o sea, no tenemos que invertir en eso. Por otro lado, esa naturaleza que crece, que es deforme porque es una mezcla de cosas, tiene componentes naturales o originarios, pero también tiene componentes culturales. Si uno va a la reserva, a la Costanera Sur o a la de Ciudad Universitaria, hay plátanos, hay paraísos, hay fresnos, hay árboles que son como traídos por nosotros por la cultura. Entonces, en un momento nos parecía muy interesante como esta idea de esta naturaleza híbrida, ¿no? Entre cosas que son autóctonas, por así decirlo, y cosas que son culturales, ¿no? Y entonces en esa idea es lo que somos nosotros un poco, ¿no? Ese híbrido entre esos dos mundos. Lo que es interesante, yo creo también de la reserva, es que eso podría ser como un mecanismo, una técnica de proyecto, ¿no? Uno podría construir a partir de eso, de ir y dejar tierra en el río, y simplemente esperar la colonización, la propagación por viento y por agua de todas las especies, uno podría ir reproduciendo, armar un proyecto de rediseño solo a partir de eso, ¿no? Como, tiene algo lindo también, los procesos ecológicos, que tienen algo un poco como
no sé, como si fuese medio japonés, ¿no? Como que uno puede diseñar el soporte y luego deja que la naturaleza sola, sin meterle fricción o acelerarla, vaya constituyendo ahí un parche, ¿no? O un spot. Después el caso de la reserva, lo que me parece es que quedó en un limbo de indefinición, ¿no? Creo que entre los incendios para lotearla y yo he tenido charlas con la gente que la gestiona, que no quieren ni siquiera poner rampas para discapacitados, se generó como un lugar medio ahí de un refugio que quedó frenado, ¿no? Creo que la reserva tiene como la gran oportunidad de ser un gran parque metropolitano, que pueda ser utilizado, recorrido, digo, no solo por gente que pueda caminar por un camino de tierra y caminar por ahí algunos kilómetros hasta el agua. Creo que debería tener como esa posibilidad. Entiendo que la latencia siempre está ahí con el miedo de que, bueno, que van a venir las torres y demás. Pero creo que es un mecanismo potente que tiene la ciudad. De hecho, gran parte de las reservas que tenemos hoy en los bordes, en los ecotonos de la ciudad, son reservas que quedaron así espontáneas de abandono, ¿no? Es muy loco eso también. Digo, Campo de Mayo, Ezeiza, todo el borde del río. Cuando pensábamos los parques de Costanera, en estos últimos concursos que hubieron, un poco polémicos quizás, había una posibilidad de repensar la construcción, de repensar con esa técnica la reconstrucción de lo que son los juncales, los totorales de los ríos, ¿no? Que son estos cepillos que en definitiva son amortiguadores, no solo son buffers, o sea, que están intermediando entre una cosa y otra, sino que son lugares donde suceden muchas cosas, donde hay muchos peces que desovan y ponen sus huevos, pero además es una barrera natural a la rompiente y a la sudestada, ¿no? Entonces, nada, creo que ahí hay una posibilidad de repensar desde la deposición, desde estas dinámicas ecológicas, proyectos de reserva y otros tantos, ¿no? Hace poco pensábamos en otro proyecto que tenía que ver con el ciervo de los pantanos, y era allá en las islas, ¿no? El delta. El ciervo tiene un fenómeno que es que, o sea, el delta es un gran humedal que se está moviendo, y además de crecerse, las islas se van moviendo. Lo que hace las personas es le hacen el estacado para que se queden quietas. El estacado lo que produce es mucho oleaje y va comiendo otros bordes de otros lugares que no tienen estaqueado, entonces se van produciendo como unos desencadenamientos de cosas. Pero lo que pasa con el ciervo, que lo tenemos en la segunda y en la tercera sección, que es un bicho maravilloso que está ahí, es que el tipo, cuando el Río de la Plata cada 15 años tiene como una crecida extraordinaria, más o menos, que crece muchísimo el nivel, que es cuando vienen todos los camalotes de la Mesopotamia y se llena todo. Cuando eso pasa, todas las islas se llenan de agua también, se completan, y el ciervo lo que hacía era ir a buscar el refugio en la barranca, que eran lugares más altos todavía que las islas, porque superaba la cota del +3. Entonces, las barrancas son los puntos de refugio más altos de todos, y que el ciervo hoy en día, cuando va a la barranca, generalmente hay un barrio cerrado, o hay una villa, o hay una infraestructura, ¿viste? Entonces, muchas veces aparecen ciervos metidos en canchas de tenis de barrios. Digo, el tipo sigue como reproduciendo sus rutas originarias, pero hoy, digo, creció la urbanización. Entonces pensábamos de qué manera uno podría, dentro de las mismas islas, generar como unos montículos, como unas tortas, un sistema de montañas, en donde el ciervo se pueda refugiar en estos periodos de agua que a veces duran varias semanas también. Entonces, creo que el mecanismo de relleno de la reserva o el mecanismo de elevar un poquito el sistema de las islas para proteger algunas poblaciones o comunidades,